Buenas tardes a todos, gracias a todos por vuestra asistencia en nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa. Sociedad Cultural Gijonesa que este año cumplimos 50 años de historia, realizando actividades culturales y políticas dentro de la ciudad de Gijón. Y antes de nada quería comentaros que no sé si un compañero mío de la Cultural os ha entregado a la entrada o lo hará luego a la salida unas hojas para hacerse socio de la Sociedad Cultural Gijonesa. Llevamos 50 años de recorrido y la mayoría de nuestros socios, por desgracia, se hicieron socios hace, pues eso, cuando se fundó la sociedad. Y el transcurso del tiempo es implacable. Entonces, bueno, la cuota son de 40 euros anuales y gracias a ello pues podemos traer a figuras como hemos estado trayendo durante todos estos años y como las que nos acompañan hoy en la mesa. Hoy tenemos un debate sobre un tema, yo creo que puede interesar a gran parte de la ciudadanía, que es sobre el tema del mercado laboral y también de forma anexa las repercusiones que puede tener sobre el tema de las pensiones. Nos acompañan en la mesa, a mi derecha, física, Manuel Escudero Zamora, economista, doctorado por la London School y secretario del área de Política Económica y Empleo de la Ejecutiva del PSOE. También a mi derecha, física, Begoña Cueto Iglesias, economista, profesora de Economía de la Universidad de Oviedo y especialista en análisis y evaluación de las políticas de mercado de trabajo. Y a mi izquierda, física, Alberto Montero Soler, economista, doctorado por la Universidad de Málaga y responsable del área de Economía de Podemos. Bueno, el debate va a consistir en 5 bloques. Cada uno de ellos, cada uno de los ponentes va a tener 3 minutos para poder realizar sus apreciaciones y luego vamos a tener un turno de réplica de 2 minutos. Al final del debate, eso sí, por generosidad de la Sociedad Cultural Gijonesa, les voy a conceder 5 minutos de tiempo para que puedan, ya que el debate está muy encorsetado para que tengan que ir a lo concreto de cada tema, pues vamos a dejarles 5 minutos al final para que puedan, digamos que tengan barra libre, puedan exponer las ideas de forma un poco más desarrollada. Bueno, el primer bloque lo hemos llamado bloque de marco general. Trata sobre las políticas de recuperación económica que se realizaron a partir de la crisis de 2008. Desde el inicio de la crisis, en el año 2008, la respuesta de los países de la zona euro ha venido marcada por un intento de recuperar competitividad vía lo que se conoce como devaluación interna. Nuestro país ha sido un ejemplo de ello. Entonces, yo quería lanzaros la pregunta, para comenzar, ¿cómo valoráis las políticas de devaluación interna implementadas desde el comienzo de la crisis? Este primer turno lo comienza Manuel, cuando quieras. ¿Yo? Sí. Vale. Bueno, lo que yo pienso es que estas políticas han sido un gran error. Creo que el daño social que han infringido y político, pero sobre todo social, ha sido enorme. En España estas políticas, digamos, a nivel europeo han venido acompañadas por una política de reforma o de contrarreforma laboral que, a mi modo de ver, incidiré mucho a lo largo de esta noche, han realmente destruido el tejido social de nuestro país, han polarizado, han roto el contrato social y han hundido a las clases medias y trabajadoras en nuestro país. Lo fascinante y patético es que las políticas austericidas han tenido un correlato también en el momento de recuperación económica, de modo que después de 4 años de recuperación económica, los problemas de precariado, de desigualdad, de pobreza en nuestro país permanecen. Y creo que con esto he cumplido los 3 minutos. No sé si... No. ¿Ah, no? ¿Puedo seguir hablando? Sí. Es que tengo un vídeo aquí con 3 minutos. Tremendo. Entonces, por lo tanto, yo lo que considero realmente es que ha sido un gravísimo error, ha sido una pérdida desde el punto de vista de la posibilidad de una recuperación de otro tipo, ¿no?, expansiva,
y por lo que vemos todavía, incluso con el presupuesto del año 2018, frente a aquellos que dicen que el presupuesto en España va a ser un presupuesto expansivo, pues no es verdad, porque un presupuesto que sobre el anterior, el 17, pues son 2.000 millones más de euros, realmente no se puede considerar como un presupuesto expansivo. Es un presupuesto en el cual vamos a ver cómo en España se ajustan otros 10.000 millones de euros para llegar a la cifra del 2,2 desde el punto de vista del déficit en nuestro país. Y esos 10.000 millones de euros de ajuste van a ir, sin lugar a dudas, prácticamente al 100%, como ha sido en el 17. En el 17 fue el 86%, probablemente en el 18 este ajuste de 10.000 millones al 100% van a ser el gasto social. Muchas gracias. Begoña, cuando quieras. Bueno, yo por enmarcar un poco la cuestión de la devaluación interna, y yo creo que tenemos que tener en cuenta que ahora mismo los países que pertenecemos a la zona euro estamos totalmente constreñidos en términos de políticas que pueden hacer los gobiernos. Entonces, cuando vamos a los instrumentos de los que disponen los gobiernos para hacer política económica, nos encontramos con que no tenemos la política de tipo de cambio, no tenemos política monetaria porque recae en manos del Banco Central Europeo, ni siquiera tenemos la política fiscal porque, aunque teóricamente está en manos de los Estados, pues estamos bajo el corsé del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por lo tanto, las políticas económicas que se han hecho han estado vinculadas básicamente a una variable objetivo macro que es el déficit público. Efectivamente, yo creo que todas estas políticas de austeridad que se han hecho, o restrictivas, que era como las llamábamos cuando yo estudiaba la economía, pues al final se han olvidado de las tres variables clave que te enseñan en primero de macro, ¿no? Que es empleo, producción o renta e inflación. Y nos hemos ido a otra que se estudia un poquito más adelante, que es el déficit público. Al final, esto lo que viene es a que la mayor parte de los ajustes que se han hecho en España y en los países del sur de Europa, pero también en el centro y en el norte, han venido por la parte del mercado de trabajo, que es la que queda libre para hacer. Es las herramientas de las que tienen las herramientas que tienen los gobiernos a nivel estatal para poder hacer política económica. Porque también tiene otra que tiene que ver con los mercados de bienes y servicios, ¿no? El mercado único, el mercado interior, que también está ahí, pero eso lleva bastante más tiempo porque es muy difícil de regular y sus efectos son a muy largo plazo. Entonces se entiende que las reformas del mercado de trabajo, la devaluación interna, reducción de los salarios, pues se hace muy rápido y tienen efectos de corto plazo. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos que con los efectos de largo plazo pueden ser más preocupantes. Vamos a entrar más adelante en otros temas, pero está relacionado con la innovación, está relacionado con el crecimiento y con la productividad. Si al final toda nuestra ventaja competitiva recae en bajar los costes laborales, nos encontramos con que a largo plazo la única solución es competir con China. Y claro, con esta vía yo creo que por ahí no vamos. Por terminar, yo creo que ahora mismo hay acuerdo en la academia sin ningún tipo de duda, pero también ya casi con los organismos que podemos considerar muy ortodoxos, como puedan ser el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, en el sentido de que las políticas de austeridad tienen que terminar, porque no han dado el resultado esperado. Muchas gracias. Alberto, cuando quieras. Pues muchas gracias y en primer lugar agradecer la invitación a la Sociedad Cultural Gijonesa por la invitación y por poder debatir con todos vosotros y con vosotras y especialmente con los dos compañeros que tengo en la mesa, con Manuel y con Begoña. Y voy en la misma línea que plantea Begoña, es decir, la devaluación salarial se ha planteado como la opción conservadora en un entorno económico en el que apenas quedan márgenes para la política económica. La opción conservadora para tratar de recuperar el crecimiento económico. De manera que el elemento sobre el que debemos juzgar si la devaluación salarial ha sido o no útil es sobre si ha contribuido o no a esa recuperación del crecimiento económico y aquello que deberíamos considerar que son sus resultados positivos. Primero, es falso que haya contribuido a un incremento de la creación del empleo. Incluso ni siquiera un elemento que se destaca mucho en los discursos actuales, de que ahora el empleo crece con unos niveles de crecimiento menor, es real.
La elasticidad del empleo en el periodo 1995-2007 al crecimiento económico era de 1, es decir, cuando cuando la economía crecía al 1%, el empleo crecía al 1%. En el periodo de recuperación, en este periodo de recuperación tras la crisis de 2014 a 2017, la elasticidad está en el 0,8, es decir, un punto de crecimiento del Producto Interior Bruto solo crea 0,8 puntos de crecimiento de empleo. En segundo lugar, porque la devaluación salarial, que debería haber estimulado el crecimiento, ha tenido una repercusión negativa sobre el crecimiento por la vía de la contracción de la demanda. Es decir, en una economía como la española, muy sustentada sobre el consumo interno, la devaluación salarial, al reducir la renta y los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras, ha tenido una repercusión esencial sobre la capacidad de consumo de esos trabajadores y, por lo tanto, sobre el crecimiento. Y eso se pone especialmente de manifiesto a partir de la segunda recesión que sufre la economía española en el año 2012. Y ni siquiera ha tenido una repercusión significativa sobre las exportaciones, porque la lógica era vamos a reducir los salarios para hacernos más competitivos hacia el exterior, de manera que podamos sustituir lo que los trabajadores y trabajadoras españolas no pueden comprar en este país, pero producen, por lo que puedan comprar los trabajadores y trabajadoras del resto del mundo, hacer más competitivas nuestras exportaciones por la vía de la competitividad a precio. ¿Qué ha ocurrido? Primero, que ni en términos de volumen las exportaciones han crecido lo mismo, que el crecimiento desde 2014 es de un 4,5% anual y el crecimiento previo a 2007 era del 4,8% anual, es decir, que venimos en la línea de crecimiento de las exportaciones, son las mismas, pero lo que sí ha ocurrido es que los márgenes de beneficio de las empresas exportadoras se han incrementado de forma decisiva. Es decir, eso que se debía haber traducido en menores costes salariales que van a menores precios, a mayor competitividad de nuestras exportaciones, al final lo que ha redundado, como veremos también en otros momentos del debate, es un incremento, me están sacando tarjeta roja, es un incremento de los márgenes empresariales. Vale, gracias, Alberto. Bueno, vamos a ver, parece que ha quedado claro en las distintas exposiciones que las políticas de evaluación interna pues parece que han sido un error. Se ha tocado aquí el tema de la incapacidad que teníamos de manejar el tipo de cambio, de la política monetaria, las limitaciones que nos impone la política fiscal. Entonces, claro, yo quiero lanzaros ahora en el turno de réplica la pregunta de ¿hubiesen sido posibles otras políticas? Y para esto empieza Begoña. Yo creo que sí podrían haber sido posibles otras políticas en un marco político distinto. Yo creo que ahora mismo la política y la economía cada vez se entremezclan más. Lo digo con un ejemplo. Yo doy clase de Economía de la Unión Europea. Me cuesta mucho no hablar de política, porque no se pueden explicar las decisiones que se toman de tipo económico sin entender la política. Entonces, muchas de las decisiones que se han tomado a nivel de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, se han tenido en cuenta más criterios políticos que económicos. El retraso que tuvo el Banco Central Europeo a la hora de bajar los tipos de interés o poner medidas expansivas, como sí hizo en su marco la Reserva Federal en Estados Unidos, pues es un buen ejemplo. Yo creo que aquí, que conste que me declaro europeísta, ¿vale? Que no esta crítica a la Unión Europea que no se entienda como una crítica al proyecto. A mí el proyecto lo defiendo profundamente, pero ahora mismo toda la toma de decisiones es lenta, muy lenta, y cuando se toman las decisiones tampoco parece que sean suficientes. Entonces estamos llegando como, en cierta medida, tarde, y las medidas se toman, cuando llegan tarde ya no son suficientes, ¿no? Entonces esa toma de decisiones tan lenta e insuficiente yo creo que ha hecho que, sobre todo los países que más han sufrido la crisis, el sur de Europa, España, ya no quiero hablar de Grecia, pues tengan un efecto mucho mayor. ¿Podría haber sido posible en otro contexto político? Yo diría que sí. Gracias. Alberto, misma pregunta. Bien, pues yo era, antes de ser diputado, profesor de Economía Política, porque, como dice Begoña, yo no podía entender la economía sin entender al mismo tiempo las relaciones políticas. De hecho, en Economía, o en las facultades de Economía, hay un tema sobre el que nunca se habla, que es básicamente el poder. Y sin entender las relaciones de poder a nivel político, uno no puede entender las relaciones de las expresiones en su dimensión económica.
Tampoco creo que el marco era especialmente restrictivo y los errores que se estaban produciendo en el diseño de la política, especialmente de la política monetaria a nivel europeo, impedían o dificultaban que se pudieran tomar otras medidas a nivel nacional. Pero, sin embargo, se han tomado otras medidas a nivel nacional en otro tipo de estados. Es decir, yo no le he hecho toda la culpa a Europa, sino que le he hecho la culpa en la parte que lo corresponde a las autoridades políticas, a nuestro gobierno, que, teniendo, por ejemplo, al lado la experiencia de Portugal, donde con el mismo marco restrictivo de política monetaria, con el mismo marco restrictivo en términos de política fiscal, articularon medidas de otra naturaleza que eran esencialmente confiar en el estímulo de la demanda, políticas tradicionalmente keynesianas, para de esa manera estimular la economía. Y al mismo tiempo hay otro elemento que me parece que es esencial, que nos daba todavía más margen, y es que en materia de política fiscal España tiene mucho por avanzar para asimilarse a la media de la Unión Europea. Y una política fiscal expansiva es el elemento determinante que te permite, cuando no tienes la política monetaria, poder desarrollar políticas de otra naturaleza focalizadas en el crecimiento en general y en determinados sectores y colectivos en concreto. ¿Esto? No. Manuel, cuando quieras. Muy bien. Mi respuesta es que sí. No es una opinión. Sencillamente, en Alemania o en Dinamarca el tipo de ajuste ha sido diferente. Y, por supuesto, no es solo una cuestión de Europa, sino que también en Estados Unidos el tipo de ajuste fue diferente, con una expansión monetaria temprana, que ha significado algo bastante diferente, sin olvidar que todo esto es dentro de un modelo en el cual, digamos, los ajustes desde el punto de vista de los salarios y del mercado de trabajo están inscritos en el ADN del modelo económico-social que tenemos en este momento. En España esto además se ha hecho de un modo, digamos, agravado porque es que no hay que olvidar que el ajuste que se ha hecho en España ha sido de caballo desde el punto de vista salarial y desde el punto de vista de ajuste de plantillas en consecuencia de desempleo, hasta el punto que la productividad que se ha ganado, en esto no estaría de acuerdo con Alberto en el sentido de que las exportaciones no es que han aumentado solo los beneficios, es que han aumentado las exportaciones, porque ha aumentado la competitividad. ¿Por qué? Por costes más baratos. ¿Qué significa esto? Que en España hemos tenido un ajuste salarial de caballo y, en consecuencia, que la productividad que se ha generado en España es una productividad realmente relacionada con el trabajo. Para que lo entendamos todos, la productividad entre el año 2008 y el año 2016 en España ha generado por trabajador 7.400 euros, de los cuales han ido a salarios 220. El resto ha ido a excedentes empresariales. Por lo tanto, es realmente muy injusto desde el punto de vista del modelo, desde el punto de vista de la actuación de Europa y particularmente de España, el modelo que se ha realizado, y sin duda había otras posibilidades. Muchas gracias. Bueno, cerrando esto, pasamos al segundo bloque, que supongo que las personas que me acompañan en la mesa, que militan en partidos, seguramente que les vaya a gustar bastante, porque directamente vamos a hablar de si es verdadera esta recuperación. Según los datos del INE, desde 2013 parece que se ha producido con los datos del INE en la mano, se ha producido un descenso del desempleo y un aumento de la población ocupada, que coincide con el inicio del gobierno del Partido Popular. Y todos hemos visto en medios de comunicación cómo se están apuntando cada 2 por 3 las medallas de esta recuperación. Entonces, quería ver cómo valoráis vosotros los datos de esta supuesta mejora de los datos del mercado laboral. Y aquí, Alberto, empiezas. Bueno, como hay una parte de productividad, luego responderé a Manuel sobre su discrepancia sobre la productividad, que no es tan discrepante. A ver, primero hay que poner yo creo que el foco bien. Siguen sin recuperarse casi 3,5 millones de empleos que se habían perdido con respecto a la crisis, incluso en este momento de recuperación. Pero es que
la categoría desempleo, así expresada, o tasa de desempleo, ya no nos sirve para recoger la realidad con la que nos enfrentamos en estos momentos. Yo creo que uno de los elementos fundamentales de esta crisis es que ha producido una quiebra estructural en nuestra economía, articulada a través de la reforma del mercado laboral y sus consecuencias sobre el mundo del trabajo y sobre toda la estructura de bienestar y de inclusión social que se articula desde el mundo del trabajo en sociedades basadas en el trabajo. ¿Por qué digo que no tiene mucho sentido la categoría de desempleo? Porque una persona desempleada es aquella persona que no simplemente que busca, o sea, una persona empleada, por definirlo en positivo, es una persona que busca empleo y que lo encuentra y con que trabaje 1 hora a la semana ya es suficiente. Lo que el tipo de empleo que se está produciendo es lo realmente significativo. No nos debe importar tanto la cantidad, sino la calidad del tipo de empleo. Y ahí es donde se asienta un nuevo modelo de empleo en nuestro país que está sustentado sobre la precariedad. Una precariedad que reviste distintas dimensiones. Por un lado, una elevadísima temporalidad. Somos la segunda economía de Europa en niveles de temporalidad. Eso significa que, a pesar de que hay otras economías que tienen una estructura productiva similar a la nuestra tasa de temporalidad es mucho más alta por el uso fraudulento que hacen los empresarios de esa figura contractual. En segundo lugar, por la menor rotación por la menor duración de los contratos y la más alta rotación en el mercado de trabajo que sufre cada trabajador. Cada trabajador entra y sale más temporal, entra y sale más veces del mercado de trabajo. Y en tercer lugar, por lo que se llaman eufemísticamente nuevas formas de empleo atípico, es decir, trabajadores a tiempo parcial que quisieran estar trabajando a tiempo completo, contratos en prácticas o en becas que cubren trabajo a tiempo completo y en el ámbito del trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, los falsos autónomos. Todo eso hace que el mercado de trabajo que conocemos actualmente no se pueda seguir analizando con las categorías que teníamos previamente a la crisis. Y en el segundo turno, para no agotar, daré algún dato más. Manuel, cuando quieras. Bueno, esta recuperación no es verdadera, que es la pregunta que hacías, ¿no? Yo, de hecho, creo que estamos en un modelo económico nuevo, en el cual el crecimiento se ha desacoplado con respecto a la renta de la mayoría. Por lo tanto, tenemos una situación en la cual podemos convivir crecimientos altos, un 3% del PIB creciendo es un crecimiento alto, con fenómenos de desigualdad o de pobreza que no se resuelven. Que no se resuelven ni se van a resolver. Es decir, no se trata de que la vieja idea de que, bueno, en algún momento con la recuperación todo esto se filtrará hacia abajo y se resolverá. No, es que hay unos cortafuegos que si no resolvemos en este país, tendremos un país polarizado en el cual un 20%, un 30% está estupendamente y un 70% está estancado y hundido en la miseria, en alguna medida muchos de ellos. No quiero entrar en los datos, pero es el fenómeno de la precarización, es el fenómeno de los salarios a la baja en este país, salarios a la baja en los sectores, digamos, tradicionales. Es decir, todos sabemos de aquellas empresas que en este momento, por la reforma laboral, firman convenios a nivel de empresa y no tienen más remedio que ceder a la presión porque lo están haciendo a nivel de empresa y no lo están haciendo a nivel sectorial. Por lo tanto, el gran culpable y uno de los grandes cortafuegos que impide que realmente el crecimiento beneficie a la mayoría se llama reforma laboral en España, que es una de las cosas que nos tenemos que cargar para que el modelo económico cambie, porque el modelo que se ha instalado es un modelo auténticamente perverso. Begoña, cuando quieras. Bueno, yo aquí, en lugar de decir si hay recuperación o no, voy a decir el dato y que cada uno saque sus conclusiones. Tocamos un máximo de 20,7 millones de trabajadores en el tercer trimestre de 2007. Yo situaría el inicio de la recuperación más bien en 2014, no en 2013, y me sirve aquí para que desvinculemos un poco los ciclos económicos de los ciclos políticos, porque los gobiernos tienden a apuntarse cuando son cosas positivas, el mérito es suyo, y cuando estamos en crisis es culpa del mercado y de lo externo, ¿no? Entonces, bueno, desvinculando un poco eso, yo diría que tocamos fondo en el primer trimestre con datos de la EPA de 2014, menos de 17 millones de trabajadores.
Eso significa que se destruyeron casi 4 millones de puestos de trabajo, una barbaridad. Y ahora, último trimestre de 2017, estamos en 19 millones. Entonces, ha aumentado la ocupación, no hemos recuperado el nivel de empleo de 2007. Desde mi punto de vista, lo que tenemos son los mismos retos que teníamos en el año 2007, pero aumentados por el efecto de la crisis. Pero el diagnóstico, desde mi punto de vista, casi sería el mismo, que es un poco lo que han dicho los dos compañeros de mesa. Por una parte, tenemos la temporalidad. En cuanto empieza a haber crecimiento económico, aumenta la temporalidad. En cuanto empieza a haber crecimiento económico y motivado también por la reforma, empieza a haber parcialidad o mayor parcialidad, sobre todo femenina. Yo digo siempre, ¿son negativos necesariamente la temporalidad y la parcialidad? No. Lo que ocurre en nuestro país es que la gente, cuando trabaja temporal, quiere trabajar indefinido, y cuando le preguntamos a las mujeres si quisieran trabajar a tiempo completo, también quisieran trabajar a tiempo completo. Por lo tanto, tenemos dos fenómenos que no son en sí negativos, pero que en nuestro país sí que los trabajadores los perciben como negativo. Hemos abandonado las políticas de género, o yo diría que desde el inicio de la crisis, las políticas de género han pasado a un segundo, tercero, cuarto plano, y por lo tanto yo diría que prácticamente no se hacen. A ver si a raíz de este 8M pues de nuevo se vuelve a hacer políticas de género, porque la brecha de género empieza a aumentar. Y con la flexibilidad interna, que ha potenciado muchísimo, en el sentido que decía Manuel, ha potenciado muchísimo la reforma de 2012, ¿es negativa en sí misma la flexibilidad interna? Yo diría que no. El problema es cuando a esa flexibilidad interna se asume como una disponibilidad total del trabajador, de manera que la empresa dispone de prácticamente las 24 horas del trabajador. Por lo tanto, yo diría que en este sentido hemos ido muy para atrás, porque estamos negociando o discutiendo cuestiones que hace 10 años dábamos por básicas. Y, por lo tanto, en ese sentido creo que tanto la crisis como la reforma se han ido muy para atrás. Creo que, además, nos olvidamos de muchas cosas en el momento en el que se empieza a crear empleo, que es qué va a pasar con los jóvenes y con los parados de larga duración. Porque estamos creando una bolsa no solo de precariado, yo diría también de pobreza y de excluidos. Cuando hablamos sobre todo de parados de larga duración, de mayores de 45 o de 50 años, es una cuestión que está también relacionada con algo que vamos a tocar posteriormente, que tiene que ver con las pensiones, pero es muy difícil que esas personas vuelvan al mercado de trabajo sin ayuda. Y en ese sentido también, y con esto termino, las políticas activas y el servicio público de empleo siguen estando, pues no son una prioridad, no se la creen, y, por lo tanto, no se dedican recursos a unos instrumentos que yo creo que podían favorecer la inserción de colectivos que lo tienen muy difícil para volver al mercado de trabajo, a la ocupación. Gracias, Begoña. Bueno, pues empezamos ahora el turno de réplica. Tenía una pregunta preparada, pero bueno, ya va bastante en línea con lo que estabas apuntando tú sobre el tema de los costes y el reparto de los ajustes entre rentas del trabajo, rentas del capital, pero también entre sectores sociales como puede ser de los jóvenes y las mujeres. Entonces, me gustaría, en este turno de réplica, si lo valoráis así, que me dieseis respuesta a esta mejora de datos macroeconómicos, esta supuesta mejora, cómo ha afectado al justo reparto de la productividad en la economía, haciendo eso, especial hincapié en el tema de jóvenes, mujeres y rentas del trabajo y rentas del capital. Este turno, Manuel. Bueno, pues yo antes ya he dicho, es que el reparto de la productividad ha sido vergonzoso. Si de 7.400 euros que se gana por trabajador en productividad desde el año 2008 hasta 2016, productividad aparente del trabajo, para que nos entendamos bien, ¿no? Esto por ajustes de plantilla, en consecuencia por el mismo output, pero con menos trabajadores, ¿no? Se reparte 220 en incrementos salariales y el resto va a excedentes empresariales. No hay que imaginarse mucho para ver que, digamos, el saldo entre rentas de trabajo y rentas de capital en este país cada día están más favorables al capital, y realmente, desde el punto de vista del reparto, ¿no?, ha sido claramente favorable a ellos. Por lo tanto, es de justicia un pacto de rentas en el cual se rompa en España la pauta de bajos salarios que tenemos en este momento, que es un poco lo que yo estoy totalmente convencido de que eso es lo que hay que hacer. Ahora, esto hay que hacerlo
A medio plazo no vale solo con repartir, porque esto es sencillamente justicia redistributiva que hay que tener. Lo que hay que hacer es generar nuevas bases. Y ahí, otra vez, yo entro en el tema de la productividad. Tenemos que generar nueva productividad para repartir mejor en España. Y, sin duda, repartir mejor significa, por una parte, que los jóvenes que han sido auténticamente expulsados del sistema tienen que volver al sistema, y lo tenemos que hacer a través de buscar nuevas oportunidades, que la brecha salarial entre hombres y mujeres no puede continuar como en este momento existe, ¿no? Y, en definitiva, lo que necesitamos es una estructura productiva diferente en España. Es decir, no solo recuperación, no solo justicia social, sino también un tipo de economía productiva diferente. Y esto se logra con políticas de capital humano y políticas activas de empleo, bueno, sencillamente que existan, porque lo que tenemos ahora es un desastre. En segundo lugar, con políticas de innovación, donde la inversión, tanto pública como privada, tiren en España. Y, en tercer lugar, con una auténtica política industrial. Nada de esto está encima de la mesa en este momento. Por lo tanto, no es una cuestión solo de redistribuir y de luchar contra la desigualdad, es cuestión de una economía productiva que produzca nuevas oportunidades en nuestro país. Begoña, cuando quieras. Bueno, estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo diría además que el mercado de trabajo va vinculado a lo que es la estructura productiva y lo que es la coyuntura económica, la estructura económica del país. Pero teniendo en cuenta que no se reparte igual, y tú lo has mencionado antes, se ha aumentado la desigualdad, y además lo que vemos es que en el momento en que empieza a mejorar, digamos que durante la crisis todo el mundo ha empeorado, el momento en que empieza a recuperarse, unos empiezan a mejorar antes que otros. Por lo tanto, las políticas de empleo, en este sentido, las políticas activas, la formación, el servicio público de empleo, y voy a utilizar la palabra, tiene que ser discriminatorio. ¿En qué sentido? Tiene que ayudar más a aquellos que más lo necesitan. Entonces, en la medida en que las políticas se dirijan a todo el mundo, no ayudan a nadie, dejamos a todo el mundo igual. Me gustaría hacer una referencia, ya que se ha mencionado el empleo atípico. Quizá deberíamos quitarle lo de atípico, porque empieza a ser muy típico. O sea, si uno suma cuánto es el empleo atípico en España, y por atípico se entiende, según la Organización Internacional del Trabajo, empleo temporal, empleo parcial y autoempleo, llegamos a que casi la mitad del empleo en España es empleo atípico. Por lo tanto, no es atípico, es muy normal. Y además son formas que se están instalando en esto que se llama el precariado. Hablaremos después también de productividad. La revolución tecnológica nos lleva también a nuevas plataformas, eso que llamamos economía colaborativa, que ha precarizado mucho el empleo. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos quedándonos muy por detrás, ¿no? Que necesitamos hacer políticas que se enfrenten a esta nueva realidad, porque tenemos los mismos problemas que teníamos en el 2007, pero además complicados por la crisis y por una revolución tecnológica que cada vez coge más velocidad. Gracias. Alberto. Bien, pues casi imposible estar en desacuerdo, si es que esto tiene lo que tiene. Primero, es imposible estar en desacuerdo porque incluso durante el periodo de crecimiento de la economía española del año 2000 al 2007, el patrón de crecimiento no corrigió la desigualdad. Por decirlo con algunos datos, entre 2000 y 2007 se crearon 8 millones de puestos de trabajo en este país, y la renta salarial en el total de la renta nacional cayó 2 puntos, y el índice de Gini se mantuvo absolutamente estable. Es decir, una economía en crecimiento y en algunos momentos, y en los últimos momentos sobrecalentadas, no produjo ningún tipo de mejora en la masa salarial que percibían los trabajadores. Y esto, tras las reformas laborales, tras la crisis, la destrucción de empleo, las reformas laborales y las políticas regresivas del Partido Popular, se ha agravado. De manera que tenemos un patrón de crecimiento que genera crecientemente desigualdad, especialmente en estos contextos. Desde 1995 la masa salarial ha caído 6 puntos. En los últimos, como consecuencia de la crisis, en el Producto Interior Bruto, como consecuencia de la crisis, ha caído 2. Eso significa que si recuperáramos la masa salarial que teníamos antes de la crisis, que no era la repera, los trabajadores y trabajadoras españolas en estos momentos cobrarían 20.000 millones de euros más al año. En términos per cápita suponen entre 800 y 1.000 euros más al año. Pero es que además
la crisis lo que ha producido es una polarización en el mercado de trabajo entre las altas cualificaciones y las bajas cualificaciones y entre aquella gente que cobraba mayores salarios y aquella que cobra menos salarios. Los salarios del decil más alto, los 10% que más gana, se han visto aumentados durante el periodo de crisis. Sin embargo, los salarios del decil más bajo, es decir, el 10% de los trabajadores que menos ganan, han visto como sus salarios se han reducido. Pero además hay un componente generacional y de género. Los jóvenes, los menores de 40 años, han visto como su salario se ha reducido, se ha mantenido prácticamente constante, y entre los jóvenes de 20 a 24 años su salario ha caído un 5%. Y en el caso de las mujeres nos encontramos exactamente con el mismo patrón, una caída de sus niveles de ingresos salariales. La traducción de esto es que tenemos una tasa, el trabajo ha dejado de ser un componente de solución o de inclusión social. Por eso tenemos un 13% de trabajadores pobres, es decir, trabajadores que trabajan a tiempo completo, pero no tienen ingresos suficientes para superar el umbral de la pobreza. Con el agravante, y ya con eso termino, de que las políticas articuladas de desmantelamiento de las estructuras de bienestar han hecho que nuestro estado de bienestar, que ya era por sí muy débil en términos de redistribución y de superación de las desigualdades, se haya hecho todavía más débil como consecuencia de este tipo de reformas regresivas. Gracias. Gracias, Alberto. Bueno, a ver si estos consensos que estamos teniendo hoy sobre la mesa se pudiesen trasladar a otros niveles. Bueno, vamos a empezar con el tercer bloque. Es el bloque de la productividad. Ya hemos adelantado algo, Manuel ya adelantó algo sobre el tema. Claro, uno de los factores fundamentales a la hora de determinar el nivel salarial en la economía, que eso puede ser la causa de por qué hay salarios tan altos y otros tan bajos, es el tema de la productividad del trabajo. Dado el actual nivel de la productividad española, ¿creéis que actualmente existe margen para realizar subidas salariales que recuperen el poder adquisitivo perdido durante la crisis? Para este punto va a empezar Begoña, que como académica que es, a ver si nos puede ilustrar un poco sobre el concepto de productividad y por qué hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de salarios. Bueno, a ver si puedo. La productividad es un concepto teóricamente muy sencillo, que es cuánto produce cada trabajador, ¿no? La productividad aparente del trabajo que citaba Manuel. El problema es que medirlo es bastante más complicado. Entonces, al final tenemos una aproximación a la productividad, porque lo que hacemos es dividir el PIB, el Producto Interior Bruto de España, entre el número de trabajadores. Eso, además, causa que la evolución de la productividad en España tenga una senda bastante curiosa y que no es habitual en la mayor parte de los países, porque es que, y lo hemos tenido hasta el año 2007, la productividad en España no aumentaba y aumentó durante la crisis. Y ahora que estamos empezando a salir, pues empieza a caer la productividad. ¿Por qué? Y hay que tener en cuenta que es un efecto composición. Voy a tratar de explicarlo. ¿Por qué cae la productividad durante la expansión? Porque entra al mercado de trabajo muchos trabajadores, muchos de baja cualificación, con bajos salarios, que producen poco y, por lo tanto, aumenta relativamente poco la producción en relación al número de trabajadores que entran. En la crisis, ¿por qué aumenta la productividad en el momento en que empezamos a un momento de crisis? Porque salen del mercado de trabajo, los primeros que salen son trabajadores poco productivos, temporales, con bajos salarios, y por lo tanto los que se quedan no es que sean más productivos, es que se quedan los que son más productivos, por definición. Entonces seguimos con un problema, el de la baja productividad, insisto y me repito mucho, que ya estaba aquí antes de la crisis. La baja productividad de la economía española ya estaba aquí hasta el año 2007. Eso tiene que ver mucho con la innovación y con la I+D. ¿Por qué los economistas estamos tan obsesionados con la productividad? Porque la única manera de que haya crecimiento a largo plazo es vía productividad. Nosotros podemos crecer, podemos producir más, o bien porque haya más gente trabajando, o bien porque aquellos que trabajan produzcan más. Tenemos desempleo, por lo tanto, en la medida en que tenemos desempleo, tenemos margen para crecer vía ocupación. Pero una vez que llegamos o confiemos en llegar a una tasa de desempleo muy baja, aquellos que están produciendo tienen que producir más. Por lo tanto, la única vía que no se agota en términos de crecimiento es vía productividad, vía innovación, vía I+D. Y ahí tenemos un problema grave. Nuestro país es de los que menos porcentaje de PIB dedica a I+D. Ahora igual me paso un poco de tiempo, pero estamos en un 1,2% y la previsión de los presupuestos que ha presentado el Gobierno hace nada
frente al 2% de la media europea. Y ojo, lo que falla es el sector privado. La media del sector privado es un 0,6% frente a un 1,3% de media europea. Por lo tanto, las empresas en España invierten poco en I+D, invierten poco en formación. La formación, se habla mucho de la formación de los parados, pero la formación del empresariado en España también debería ser objeto de discusión. Tenemos empresas muy pequeñas y encima las fomentamos porque queremos que haya muchos autónomos, en lugar de fomentar que las empresas crezcan. Y seguimos con otro tema, que es que hay que bajar los salarios para que las empresas sean productivas. Voy a dar otro dato y acabo ya. El principal problema que se ha identificado por el empresariado el año pasado fue la dificultad de acceder a los mercados de financiación. Por lo tanto, tenemos quizá un problema que no tiene que ver con los salarios, y estoy de acuerdo con lo que decía Manuel, en el sentido del reparto de las rentas del trabajo y las rentas del capital. La dificultad de acceso a la financiación, sobre todo de las pequeñas empresas en España, es muy elevada. Ahí tenemos un problema que no está relacionado con el mercado de trabajo y que deberíamos solucionar. Ya. Gracias. Alberto. Bueno, la explicación, de acuerdo. Es esencial cambiar el patrón de crecimiento de la economía española, cambiar el modelo el patrón productivo de la economía española. Y en eso tenemos un problema, que es que tenemos un tejido empresarial pequeño, con mucho minifundismo, la mayor parte del tejido empresarial, casi el 98%, son empresas con menos de 10 empleados, pero que además empresas que invierten muy poco en innovación y desarrollo, porque como obtienen las ganancias, como obtienen los rendimientos por la vía de un trabajo cada vez más precario y menores salarios, no se ven forzados a buscar y a competir en términos de productividad, sino que la ganancia en competitividad frente al exterior la encuentran en el ámbito salarial. Y es significativa. La Central de Balances del Banco de España publicaba la semana pasada que en el año 2017, los beneficios, los dividendos empresariales habían crecido un 16% y los salarios habían crecido un 0,2%. Eso indica qué tipo de reparto de la productividad se está produciendo en este país, donde desde el año 1995 los salarios reales crecen por debajo de la productividad, lo cual significa que se produce más, pero el empresario distribuye menos equitativamente y remunera menos al trabajo que al capital. Daré algún dato que además creo que me parece que es muy significativo y que lo tomaba esta mañana de la prensa. En España un trabajador produce por valor de $47, la medida estaba tomada en dólares, por hora trabajada. Y el coste para el empresario, incluyendo la seguridad social, era de $30. Eso significa un margen sobre el coste laboral para los empresarios del 57%. En Francia, la producción es de $60, lo que el trabajador aporta por hora trabajada, y el coste empresarial es del 45%, es decir, el margen empresarial es del 32%. Y en Alemania, la aportación del valor es también del 60%, son mucho más productivos los trabajadores y, sin embargo, el coste para el empresario es mucho más alto, de $48. El margen es de 26%. ¿Qué significa esto? Primero, que somos menos productivos, evidentemente, que los alemanes y que los franceses. Dos, que los costes laborales españoles son mucho más bajos que los de los alemanes y de los franceses. ¿Por qué? Porque allí hay una estructura mucho más equilibrada de negociación entre trabajadores y empresarios que hacen que los repartos de la productividad se distribuyan mucho más equitativamente entre las fuerzas de producción que contribuyen a la producción y que no haya una apropiación tan abusiva, por decirlo en términos suaves, del trabajo, del valor que se genera por parte de los trabajadores. Vamos, adelante. Muy bien, bueno, yo voy a continuar un poquito con lo que han dicho mis dos colegas, alguna reflexión, ¿no? A mí me parece muy bien que diseccionemos, o sea, lo que ha ocurrido en España con el ajuste salarial, etcétera. Lo que hay que encontrar es soluciones. Y yo creo que una solución fundamental es un pacto de rentas en este país. Es decir, hay que romper, y en este sentido, siguiendo un poquito lo que estaba planteando Alberto, hay que romper la pauta de salarios bajos en España. Eso es fundamental para que España sobreviva en el futuro. Es fundamental. Él hablaba de los malos hábitos.
¿Cómo se rompe? Pues hay que romperlo diciendo a los agentes económicos y sociales que la pauta de crecimiento en España de los salarios tiene que variar, que no es descabellado pensar en un 3,5 de crecimiento salarial año tras año durante 3 años para volver a la situación previa a la crisis. Hay que romperlo subiendo el salario mínimo interprofesional, como señala el mercado, y más allá de lo que han pactado, a mi modo de ver, y lo digo con humildad, los sindicatos con el Gobierno, porque para el año 2000 deberíamos tener 1.000 euros como básico en España del salario mínimo interprofesional. Hay que romperlo rompiendo la brecha salarial que existe de género en España. Y por eso hay que realmente dar la matraca para que haya una ley de transparencia de las empresas, de modo que se pueda comprobar realmente si el salario de las mujeres es más bajo y por qué es más bajo y corregirlo de modo inmediato. Porque eso significa que una parte importante de los salarios también subirían. Es decir, hay varios elementos que son importantísimos a la hora de instalar en España una... Pero no basta con esto. Esto es necesario, pero más allá de esto, es evidente que tenemos que ir al tema de la productividad. Yo antes mencionaba políticas activas de empleo, es fundamental. Es que no hay formación profesional realmente para el empleo en España que merezca ese nombre. Es que no hay derecho a lo que se está haciendo en España. Y son miles de millones que se están malgastando en ese sentido. Como el hecho de que no hay política industrial. Y me referiré, por último, a lo que decía Begoña desde el punto de vista de la investigación y desarrollo, que es fundamental, totalmente de acuerdo contigo, para que crezca en España la productividad, ¿no? No es solo que en España tenga una inversión de I+D+I del 1,2 frente a un 2% en la Unión Europea y otros países ya no quiero ni mencionar. Pero es que lo que se debería saber en España es que además lo que se presupuesta por parte del Gobierno hoy no se cumple. Quiero decir, es que el año pasado del presupuesto de I+D+I, que ya era pequeño, ¿sabéis cuánto se cumplió? Un 30%. 30%. ¿Y esto por qué ocurre? Ella decía, lo que falla es la I+D+I privada, yo estoy muy de acuerdo, pero también falla la pública. ¿Por qué? Porque lo que se hace en la I+D+I pública es muy sencillito. Se ponen créditos y se pagan los costes financieros. Y con eso se infla la partida. Pero luego vienen las empresas y sencillamente no van a por ello. ¿Qué es lo que está fallando aquí? Pues yo os diré lo que a mi modo de ver, de mi modesta opinión, está fallando. El Estado tiene que ser un Estado activista a favor de la I+D+I. Tiene que liderar y al mismo tiempo tiene que ser capaz de coger de la mano a las empresas como iguales y avanzar en partenariados públicos-privados en este terreno, cosa que no se ha hecho en nuestro país. Gracias, Manuel. Bueno, en este turno de réplica tengo una pregunta preparada, pero bueno, como antes también han surgido cosas aquí durante el debate que me parece importante destacar. El tema de la I+D a la hora de mejorar la productividad. Creo recordar que fue el Gobierno del Partido Popular el que recortó un 90% los créditos de ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, que es la que se encarga de dar subvenciones y créditos subvencionados a empresas para inversiones en I+D. Entonces, claro, desde esa perspectiva, ¿qué medidas creéis que se pueden tomar desde el Gobierno para incentivar el tema del I+D? Y aunque Manuel ya lo señaló antes con el tema del pacto de rentas, ¿qué medidas creéis que se pueden tomar desde el Gobierno para incentivar una subida salarial y si creéis que es posible dada la productividad de la economía española? No sé si he sido claro o he hecho demasiadas preguntas para este turno. Bueno, Alberto, cuando quieras. Empiezo por lo último. Si me retomo a mí mismo y vuelvo a ver los datos anteriores, en donde decía, a los datos en los que decía que el margen sobre el coste laboral es del 57%, sobre lo que produce el trabajador con respecto a lo que cuesta para el empresario, hay margen, evidentemente. Ese discurso de que las subidas salariales, como decía Manuel, no es que lo diga, o sea, como decía Manuel, de que mantener unas subidas salariales de un 3%, 3,5%, o lo que quisiéramos en el tiempo, durante una serie de años para recuperar poder adquisitivo de los salarios y recuperar renta y recuperar capacidad de demanda y recuperar el motor de la economía española, que sigue siendo el consumo interno y no son las exportaciones,
De hecho, en el último informe del semestre europeo, donde nos sacaban los colores, diciéndonos que sí, que creía, de la Comisión Europea, diciéndonos que sí, que crecíamos mucho, pero que el patrón de crecimiento de la economía española era profundamente desigual, lo que venía a decir, entre otras cosas, es que la aportación de las exportaciones netas, es decir, del sector exterior a la economía española, volverá a ser negativa a partir del año 2020. Es decir, que o volvemos o cuidamos lo que es el motor de nuestra economía, mientras buscamos fórmulas para tratar de cambiar ese motor y buscar que dependa menos del consumo interno y apostemos más por la competitividad vía productividad en otros espacios, o tenemos problemas. Pero como decía, no es ningún problema subir los salarios y es que eso afecte a la competitividad, porque la competitividad solo se ve afectada si esos salarios suben por encima de la productividad o si suben por encima de lo que los trabajadores de otros países de sectores similares y competencia directa de los productos españoles pudieran ganar. Como no es el caso, como hay margen, las posibilidades de un pacto de rentas, como ya ha habido en este país en otros momentos, yo creo que son absolutamente posibles, son absolutamente necesarias, y creo que es imperativo que en algún momento ese debate se produzca y sea dirigido y liderado por las fuerzas progresistas de este país. Gracias. Manuel, cuando quieras. Bueno, os decías que se puede hacer, ¿no? Y es cuestión ahora de descender un poco de las musas al teatro para ver exactamente qué cosas se podrían arbitrar, ¿no? Yo creo que ni más de más sí, o sea, antes, como decía, tiene que haber liderazgo público, tiene que haber un activismo público que no existe en este momento para marcar pauta, pero al mismo tiempo coger de la mano a las empresas y avanzar en proyectos conjuntos público-privados. Creo que esa es la fórmula. Esa fórmula ni remotamente existe en este momento, ¿no? Y es la que tendría que ponerse. Pero yo puedo imaginarme que, vamos a ver, el problema no es solo un problema de presupuesto, porque si tú aumentas mucho el presupuesto al final no se va a realizar porque no hay capacidad. Por lo tanto, tenemos que ir poco a poco enganchando ese tema. Pero claro que se puede hacer si hay voluntad política. Imaginemos, por ejemplo, poner encima de la mesa 800 millones para I+D+I, sobre la base de lo que existe. Imaginemos que hagamos, por ejemplo, 3 programas, ¿no?, digamos, de impulso de innovación públicos en terrenos como la biomedicina, las energías limpias y la agroalimentación, sectores en los cuales tenemos ventajas competitivas. Y realmente hagamos estos programas de lanzadera. Imaginemos que nos ponemos como objetivo el rescate de 10.000 jóvenes científicos, ¿no?, que puedan trabajar con nosotros en 4 años. Imaginemos que hagamos un plan internacional y nacional para mujeres para desarrollar las habilidades de STEM, o sea, las cuantitativas, ¿no? Imaginemos, o sea, que realmente elaboramos para España una estrategia como una Startup Nation, como una nación de startups, de nuevas y tal. Imaginemos que todo eso, además, decimos, y además no puede haber burocracia que entorpezca las posibilidades de I+D+I en nuestro país. Todo esto no es soñar, todo eso es decir cosas que se podrían hacer en este momento con la capacidad que tiene España. Lo único que hace falta es la voluntad política. Y si no se tiene esa voluntad política, porque no se tiene esa visión, que dejen paso que otros la tenemos. Yo estoy de acuerdo con ambas intervenciones y en este sentido yo creo que además como parte de la comunidad universitaria el tema de la burocracia y lo que se promete en los programas y luego lo que realmente se puede hacer, existe una gran distancia, que volveré un poquito más adelante sobre ello. Yo creo que hay que distinguir además que este tipo de medidas son de largo plazo. Entonces estamos en un país también donde me gustan mucho las infraestructuras. Y sobre todo estamos en esta semana en que se han presentado los presupuestos y si uno mira los comentarios de la prensa, la mayor parte, si no el 90%, pues poquito faltará, se refieren a las grandes obras. Entonces, a todos les gusta mucho hacer grandes infraestructuras y yo lo que me pregunto es si en este momento son realmente todas necesarias, ¿no? Además, me lo pregunto en esta comunidad autónoma, que también tiene esa parte. Entonces, el I+D, el problema que tiene es que no se ve, que igual no se puede cortar una cinta, no se puede inaugurar, pero es tremendamente necesario.
Ahora mismo necesitamos más infraestructuras vinculadas a innovación, a fibra, a cuestiones tecnológicas que a cuestiones ya de infraestructuras, donde yo creo que ya estamos en un nivel que está bastante bien, desde mi humilde opinión. Entonces, este tipo de cuestiones intangibles resultan difíciles de vender. Por vincularlo con los salarios, yo estoy de acuerdo en que hay margen para aumentar los salarios, sobre todo cuando ya te lo dice el presidente del Banco Central Europeo, que lo dijo en el año 2016, Draghi, y hasta el Fondo Monetario Internacional clama porque suban los salarios. Y incluso los ministros, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se necesita es un pacto, pero que también que el Gobierno pueda hacer algo en ese sentido, ¿no? Hay que favorecer que efectivamente las empresas aumenten los salarios y que se crean que efectivamente aumentando los salarios también se puede aumentar la productividad. Si tú tienes a un trabajador motivado, seguro que es más productivo que alguien a quien lo único que haces es reducirle el sueldo. En este país nos creemos poco todas las políticas vinculadas a recursos humanos y todas las políticas vinculadas a formación. Entonces, queremos que se hagan muchas cosas con muy poquito dinero y pagando poco y de alta calidad. Y eso no existe. Entonces, para ganar mucho en el largo plazo hay que invertir. Y requiere una inversión, bueno, pues que a lo mejor en los primeros años no tienes todo lo que, o no tienes el rendimiento que querías. Muchas gracias. Bueno, cerramos este tercer bloque, entramos en el cuarto, y ya que estamos hablando del tema de los salarios y cómo se podrían subir, pues entramos en el bloque de la precariedad y la negociación colectiva, donde me gustaría que hicieses alguna referencia al tema sindical, ya que se suele entender que a mayor fortaleza de los sindicatos, mayores son las subidas de sueldos, y por lo que veo hay bastantes sindicalistas aquí en la sala hoy, que yo creo que les puede resultar de interés. Las últimas reformas laborales posteriores a 2008 afectaron de forma sensible a la negociación colectiva, deteriorando las condiciones laborales en nuestro país y condenando a muchos trabajadoras y trabajadores y especialmente a jóvenes y mujeres a situaciones crónicas de precariedad, como ya se ha comentado antes aquí en la mesa. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿qué medidas de política económica creéis que se deberían adoptar para atajar los altos niveles de precariedad y de cara a crear un mercado laboral que posibilite un empleo digno, estable y con derechos? Este turno empieza Manuel. Bueno, pues yo realmente pienso que esto es una de las grandes temas de futuro, ¿no? Si no resolvemos esto, seguiremos en España con un 70% de personas, ¿no?, que no llegan a fin de mes. Esto es que, claro, hay gente que piensa, bueno, resolvamos el tema de los mileuristas. Pero si es que por debajo de los mileuristas hay 8 millones de contribuyentes en España que ganan menos de 12.000 euros al año. Y 14 millones si contamos a los que no se consideran contribuyentes. Esa es la realidad que tenemos. Por lo tanto, es que esto es urgente si realmente queremos cambiar el país, y un país de progreso para todos y un país que prospera. Eso es realmente que la marca España. Pues habría que hacerlo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Primero, abolir la reforma laboral. Abolirla. Y cambiar el Estatuto de los Trabajadores, introduciendo una serie de cuestiones fundamentales. Primero, causas del despido. No es de recibo, no es de causas del despido o causas del contrato. No es de recibo que tengamos en España, ¿no?, un tipo de contrato que justifica la temporalidad por puntas de actividad. No, señor, eso hay que cambiarlo. Porque eso significa que en todos los sectores, y no solo en los de actividad estacional, se está abusando de la temporalidad. Bueno, no quiero extenderme en el tema, pero es evidente que en España tiene que haber posibilidad de prevalencia de los convenios sectoriales y estatales sobre los de empresa, porque eso va a fortificar el poder organizado de los trabajadores. Mirar, sin que los trabajadores tengan más poder de negociación en España, no haremos nada. Es fundamental. Por lo tanto, estas son cosas que hay que cambiar. Más allá de esto, yo creo que debemos empezar a pensar en España en los retos que tenemos, superado esto que estoy diciendo, del reparto entre capital y trabajo. Se tiene que hacer no en función de la inflación, sino de la productividad. Por lo tanto, la productividad tiene que ser un objetivo fundamental para trabajadores y empresarios en las empresas. Y hay que ir a por ello porque lo han hecho otros países. Si lo hace Alemania, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Más allá de esto, yo creo que también hay que empezar a pensar en nuestro país en la participación de los trabajadores en la empresa. Hay que empezar a pensar en esto.
Yo creo que es algo fundamental que sistemáticamente no se ha hecho y que se debería hacer. Por lo tanto, como veis, hay muchas cosas, pero no me quiero olvidar de una. Lo más importante en España es que realmente se aplique la ley. La inspección de trabajo debería ser fundamental para cualquier político en España, y no lo es. Y los abusos se cometen y se quedan impunes porque no hay inspectores de trabajo suficientes, porque su plan de trabajo no es el que tendrían que tener. Por lo tanto, evitar el fraude en España parece que es una medida así como muy poco tal, pues es de lo fundamental, es una de las medidas fundamentales que realmente deberíamos hacer para evitar los abusos que estamos viendo. Muchas gracias, Begoña, cuando quieras. Pues casi continúo tu intervención, porque yo lo primero que iba a decir era eso. Uno de los principales problemas que yo creo que hay ahora mismo en el mercado de trabajo en España es que la distancia entre lo que dice la ley y lo que realmente existe es enorme. Entonces, la Inspección de Trabajo debería tener un papel clave. Yo no sé si hay que derogar la reforma laboral, porque si pienso en otra reforma, de verdad, me desespero. Sobre todo porque yo creo que lo que necesita el mercado de trabajo y la estructura es estabilidad, ¿no? Saber dónde estamos. Entonces, en este sentido, yo diría que lo primero que pediría es que se cumpliera la ley. Porque muchas de las medidas creo que no se cumplen por esa distancia que existe, que has mencionado, que acabo de señalar, y sobre todo la sensación de impunidad. Es decir, las empresas que no cumplen en términos de temporalidad, en términos de enlazar los contratos, en términos de despedirle el viernes para volver a contratar el lunes, en términos de que tenemos un montón de contratos que duran días, no solo en el sector público, el privado, sino también en el sector público, que en sanidad es un tema, o en educación. Entonces, todas estas cosas deberíamos ponerlas sobre la palestra y señalar que no se puede, o sea, y poner multas que duelan a las empresas, porque hay determinadas multas que a las empresas les pone y da igual, o sea, es más barato no cumplir y que te pongan una pequeña multa que cumplir lo que dice la ley. Entonces, en este sentido, yo diría que necesitamos inspección de trabajo y, me voy a mi terreno, necesitamos evaluación. O sea, el problema también con mucho de lo que pasa en el mercado de trabajo es que pensamos que funciona de una manera, porque yo tengo una intuición y además conozco lo que hay a mi alrededor, pero yo no sé si eso es realmente lo que pasa a nivel nacional y en todos los sectores. Entonces, necesitamos evaluar qué medidas se están tomando, cómo funcionan esas medidas y corregirlas en el sentido que nos diga la evidencia empírica. Yo además creo que aquí la transparencia, y hay muchísimos académicos y muchísimos investigadores en el marco no solo de la economía laboral, si tuviéramos datos para evaluar las políticas, en 6 meses cualquier tipo de gobierno tendría un montón de informes con evidencia empírica sobre qué está funcionando y qué no está funcionando en España. Entonces, para mí el principal problema es que no sabemos qué funciona y qué no funciona, o cuáles son efectos de la reforma realmente y cuáles son efectos vinculados al ciclo económico, porque hay efectos de ciclo independientemente de la reforma. Y luego, por terminar, yo creo que, de nuevo, no se trata solo de la crisis. La revolución tecnológica que estamos viviendo con la robotización, las nuevas formas de empleo, nos marcan un reto tremendo. La economía colaborativa está llevando a precariedad. Lo que antes se llamaba, o lo que algunos denominan economía colaborativa, lo que nos está llevando es a nuevas formas de empleo que no es empleo autónomo en absoluto. No sé si es empleo asalariado, pero nos estamos quedando atrás en la forma de cómo regular eso y cómo legislar. Y sobre todo en algunos ámbitos donde la competencia en el mercado de trabajo empieza a ser global. Es decir, uno cuando habla de Uber, pues hay un mercado físico y hay algo físico que se traslada. Cuando estamos hablando de las economías de plataforma, yo no sé si ahí estamos llegando de verdad a un mercado de trabajo que realmente se puede estudiar como una oferta y una demanda global. Porque estamos empezando a competir, o sea, uno se registra en una plataforma para hacer un trabajo de consultoría, de diseño gráfico, de lo que sea, y acaba compitiendo con trabajadores del mundo entero, donde no sabe qué legislación laboral le puede estar aplicando. Eso es un reto enorme. Por lo tanto, no podemos pensar solo en términos de cómo estamos ahora, sino que deberíamos intentar adelantarnos, que es tremendamente complicado. Muchas gracias. Alberto. Pues yo empiezo por donde termina Begoña, porque me parece que la pregunta está mal enfocada si miramos hacia atrás. Si solo miramos hacia atrás y pensamos que por abolir la reforma laboral vamos a conseguir un mercado de trabajo como el de Dinamarca.
Me parece que necesitamos pensar en el cambio en el modelo productivo y necesitamos pensar cómo proteger a los trabajadores y trabajadoras, pero yo ya me iría un poquito más arriba, me iría a pensar en cómo desarrollar derechos de ciudadanía que no estén expresamente vinculados al mundo del trabajo. Porque en un mundo en el que, como en España, las principales consultoras vienen a decirnos, y no creo que se equivoquen mucho, que casi 1/3 de los empleos son susceptibles de desaparecer por culpa de la robotización en los próximos 10 años, en una economía que no ha sido específicamente dinámica en la creación de empleo, ni siquiera cuando ha estado en las fases expansivas del ciclo, es necesario que empecemos a pensarnos de otra forma y a pensar que el mercado de trabajo quizás no sea el ámbito desde donde hay que buscar soluciones para que los ciudadanos tengan sus derechos básicos protegidos y una renta que les permita vivir con dignidad. Si me centro en el mercado de trabajo, las soluciones son muy rápidas. Salario mínimo de 1.000 euros en 2020, como poco, para limitar los salarios por abajo. Como decían Manuel y como decían Begoña, una mayor persecución del uso fraudulento de los contratos temporales. Entonces, no tienen ningún tipo de justificación. Pero hay elementos que van más allá del mercado de trabajo. La extensión de los permisos de maternidad o por adopción a los hombres y hacerlos iguales e intransferibles eliminaría uno de los elementos de brecha de género presentes en el mercado de trabajo, y eso no está presente en la agenda simplemente en el mercado laboral. La precariedad laboral a la que aludía a la que aludía Begoña, el hecho de que los trabajadores para estas empresas de la economía colaborativa, que suena bien porque lo asocias a cooperativa, pero que son la expresión más desnuda de la explotación de los trabajadores, donde el trabajador no es trabajador porque no tiene una relación laboral, sino que tiene una relación mercantil. Se explota diariamente a sí mismo porque no le queda otra opción y te lo venden como una opción vital. Evidentemente, el reequilibrio de la negociación colectiva, eso no puede ser que existiendo, en tanto los salarios queden determinados en la relación las relaciones entre trabajadores y empresas, el desequilibrio en las relaciones de poder en la negociación sea tan manifiesto en contra de los trabajadores. Y un debate que hemos olvidado hace décadas en este país, que es el de la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. ¿Por qué tenemos que seguir trabajando la misma cantidad de horas que hace 40 o 50 años con los niveles de productividad que tenemos en estos momentos? Ese debate hay que abrirlo porque permite abrir otro tipo de debates. El de los cuidados, la conciliación del tiempo de trabajo, la redistribución de la renta y el vivir en una sociedad donde tengamos que vivir menos para el trabajo y podamos trabajar para poder vivir. Ok. Bueno, se te ha entendido, de todas formas. Bueno, pues ya que este debate se ha convertido en una mesa redonda, pues no me queda otra que meter un quinto agente en la mesa y preguntaros, ¿qué opináis del contrato único de ciudadanos? Vale, de acuerdo también. Bueno, empiezo yo. Yo es que, en la línea de lo que lo decía, desconfío de todas aquellas propuestas que piensan que por cambiar una cosita en el BOE luego se cambia todo el mercado de trabajo. Entonces yo, por más que escucho las explicaciones sobre el contrato único, no me acaba de convencer que eso vaya a solucionar el problema de dualidad en el mercado de trabajo. Porque al final no sé si es simplemente una cuestión de denominación. O sea, lo llamamos contrato único y entonces ni es indefinido ni es temporal. Acabaremos con una temporalidad empírica, que es que algunos llevarán 20 años trabajando y otros llevarán 5 días, pero no, o sea, desde un punto de vista teórico yo no entiendo, quizás es un problema mío, yo no entiendo cómo el contrato único nos va a solucionar la dualidad. Creo que se confía en ese sentido demasiado en este tipo de cambio. Luego, además, creo que hay muchas cosas que no entran bajo el contrato único, porque mantendrían los contratos de interinidad, mantendrían algunos contratos temporales, con lo que ya empezamos a hacer excepciones, con lo que no tengo muy claro cuáles son las ventajas del contrato único, y creo que se confía demasiado en una modificación legislativa, cuando creo que hay parte de las empresas, no se trata aquí de decir que todas las empresas son malas, en absoluto, pero los contratos temporales ahora mismo, cuando se utilizan en exceso de muy corta duración, son muy caros.
O sea, la cotización que paga un contrato temporal de 8 días o de 3 días es mayor que la de un contrato indefinido. Y se siguen haciendo. Y los contratos indefinidos son indefinidos, no permanentes. Porque eso también lo decía Luis Toaria hace mucho tiempo. Entonces, claro, cuando hablamos de los contratos indefinidos como si fueran contratos permanentes y nos encontramos con que en torno a un 40% de contratos indefinidos duran menos de 2 años, tenemos un problema que tiene que ver no solo con la denominación del contrato, sino con un uso muy estratégico, muy vinculado a reducir los costes laborales, pero a un extremo del euro, ¿no? Si puedo reducir €1 el coste, lo reduzco. Entonces, yo creo que hay que cambiar, y esto es más de largo plazo, hay que cambiar una orientación hacia, de nuevo, contratos, innovación, pensar en la formación, pensar en el trabajador como capital humano, no como gasto. Entonces, dejemos de hablar de, casi diría, vamos a hablar de inversión en capital humano en lugar de hablar de costes laborales. Alberto, tu opinión. A mí me enseñaron de pequeño que cuando el capital, o sea, ¿cómo es? Con el capital humano, si es capital no es humano y si es humano no es capital. Así que la expresión me suena complicada de asumir. Sí, o sea, es difícil no estar de acuerdo. Lo único que pretendes a través de un contrato único es que si tienes 2 contratos, uno con contrato indefinido y un contrato temporal, y de repente los eliminas y los llamas contrato único, efectivamente te has cargado la dualidad en el mercado de trabajo. Ya no hay trabajadores indefinidos por un lado y ya no hay contratos temporales, sino que estamos todos en una especie de somos todos indefinidos o somos todos temporales, pero con algunos con mayores derechos por sus mejores condiciones de partida y otros con peores derechos por sus peores condiciones de partida. Pero es que además es que no tiene ningún sentido desde el punto de vista empresarial en un lugar donde que no fuera España, donde los empresarios actuaran de una manera realmente sensata. Hay actividades en el ámbito de la empresa que son de naturaleza indefinida y hay actividades en el ámbito de la empresa que son de naturaleza temporal. Los contratos indefinidos están hechos para las actividades de naturaleza indefinida, los contratos temporales están hechos para las actividades de naturaleza temporal. La dualidad se produce en el uso fraudulento de los contratos temporales. Por lo tanto, si se eliminara esa utilización fraudulenta, la estructura contractual se correspondería con las necesidades empresariales por parte de la empresa. Eso y la tremenda necesidad que tienen los ciudadanos de reinventar la historia cada 5 minutos. Gracias. Manuel, cuando quieras. Bueno, yo la verdad es que creo que la gente que ha inventado esto del contrato único son de un corte político, digamos, que refleja a ese 20% ascendente que está haciendo la crisis estupendamente y que no le gusta realmente estas cosas sucias, negras, fastidiosas, ¿no?, que tenemos en el mercado laboral español. Van en plan cool a poner una solución inteligente, clever y ya está, ya lo hemos descubierto. Es la típica reacción del category killer en una empresa tecnológica y ya. Bueno, tiene 2 problemas el contrato único. El primero es que no resuelve todos los problemas que la reforma laboral tenemos encima de la mesa. ¿O es que el contrato único resuelve que tenemos en España un grado creciente de perversión del trabajo a tiempo parcial, de modo que el 60% de los trabajadores, generalmente trabajadoras, que lo utilizan, confiesan que están forzados y hacen una jornada completa en vez de parcial? ¿Y eso que se lleva a la empresa? ¿O es que el contrato único va a resolver los 8 millones de horas extrasemanales en España que no se pagan? ¿O es que va a resolver el problema de los chavales de Deliveroo, ¿no?, que, o sea, tienen que hacerse autónomos, comprarse los instrumentos de trabajo y luego a lo que caiga con el negocio? No, esos problemas no se resuelven. A mí me gustaría preguntarles a estos inventores de estos inventos una cosa, pero vamos a ver, ¿tú quieres o no quieres la reforma laboral? Porque si lo que me estás vendiendo es que con el contrato único ya hemos resuelto todos los problemas que tenemos laborales en España, tío, lo que me estás haciendo es estar con el PP que defiende la reforma laboral que hizo.
Ese es el primer problema. El segundo problema fundamental es que además nos han metido en matute en las causas para finalizar los contratos únicos, una nueva, que se llama amortización del puesto de trabajo. Es decir, un empresario puede decidir que, oye, mira, es que tu puesto de trabajo está amortizado. A la calle. Ya está. Quiero decir, con el contrato único nos están metiendo por detrás el despido libre. No voy a decir más. Muy claro, muchas gracias. Bueno, cerramos este cuarto bloque, entramos con el quinto bloque que al principio no teníamos pensado introducir, pero bueno, dado las importantes movilizaciones que se han producido en todo el país en los últimos tiempos, solicitando la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, pues hemos decidido introducir un bloque sobre pensiones. Dado que el sistema público de pensiones funciona bajo lo que se conoce como sistema de reparto, en el que los ingresos de la seguridad social dependen de los salarios de los trabajadores, o sea, las cotizaciones sociales que dependen de los salarios de los trabajadores, pues la pregunta inicial es, ¿consideráis viable el actual modelo del sistema público de pensiones español? Alberto, empiezas tú. Sí. Yo no voy a entrar en el debate de la viabilidad. Me parece que es entrar en el terreno de juego en el que no se debe entrar. Nadie se cuestiona la viabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hemos asumido entre todos que los necesitamos para mantener el orden y para mantener la convivencia y los pagamos entre todos. Nadie se cuestiona la viabilidad de otra serie de gastos que hemos asumido como gastos que tenemos que sufragar entre todos, la sanidad, la educación, y por lo tanto la cuestión de la viabilidad es una cuestión meramente política. No, cuando hablamos de la viabilidad no estamos hablando y de la sostenibilidad del sistema de pensiones, no estamos hablando de economía, sino que estamos hablando de política. Y de lo que estamos hablando es de que vamos a un envejecimiento de la población española, vamos a ver cómo de aquí a 2050 el Producto Interior Bruto de la economía española se va a incrementar en un 70% y que tenemos que encontrar cauces para reconducir parte de la riqueza que se ha creado y que proviene las condiciones para seguir generando riqueza de esas personas que van a empezar a jubilarse. Tenemos que encontrar cauces, como decía, para reconducir parte de esa riqueza hacia esa población. Porque si no, tendremos la misma población, o mayor población, perdón, en situación pasiva, mayores jubilados, que tendrán acceso a el mismo nivel de renta que tienen ahora. Porque el debate es ese. El debate es cuánto se quiere gastar este Estado en sus pensionistas. Y ahora mismo nos estamos gastando menos del 12%, un 11,7% más o menos del Producto Interior Bruto. Pero es que el número de pensionistas en los próximos años se va a incrementar necesariamente. Las pensiones de esos pensionistas, porque han tenido carreras de cotización más largas y más continuadas, van a ser mayores que las que tienen esos pensionistas. Por lo tanto, es injusto que penalicemos a los pensionistas, a esos futuros pensionistas, con nuestra incapacidad para encontrar recursos para transferir renta desde las clases activas a las clases pasivas. Lo que ocurre en cualquier país europeo donde estos problemas se han ido presentando es complementar las cotizaciones a la seguridad social con ingresos por la vía de los impuestos, ingresos por la vía de los presupuestos. De manera que lo que se transfiere no es solo el resultado de las cotizaciones en el mercado de trabajo que tienen los trabajadores en activo en ese momento, sino que se complementa con el esfuerzo de toda la población por dignificar las condiciones de vida de sus pensionistas. La eliminación del factor de sostenibilidad que vincula la esperanza de vida a la pensión y la eliminación de la revalorización, al 0,25 y su revalorización en función del IPC, costaría por término medio de aquí al año 2050, con todas las
con todas las comillas que hay que ponerle a una estimación a 30 años vista. Costaría en torno a 2 puntos del Producto Interior Bruto, unos 20.000 millones de euros. Esos 20.000 millones de euros, ahora después lo explico en la segunda parte, son perfectamente asumibles por la economía española, por una economía que necesariamente va a crecer en los próximos años y que va a ser posible complementar cotizaciones con ingresos fiscales. Gracias. Manuel, cuando quieras. No, yo no sé si, Alberto, eran anuales o acumulados esos 20.000 millones. Anuales. Anuales. ¿Y eso que se puede permitir la economía española sin esfuerzo? Pues bueno, yo realmente me parece que es un esfuerzo enorme. Pero bueno, no quiero polemizar. Yo sencillamente decir que, digamos, a largo plazo el problema de las pensiones, yo no tengo claro que sea un problema o no sea un problema. No lo tengo claro porque el envejecimiento de la población puede verse compensado en el futuro con inmigraciones que en España han resuelto la papeleta de modo muy importante en el pasado. Quiero decir, hay opiniones para todos los gustos en el medio y largo plazo. El problema que tenemos es un problema de corto plazo, pero es un problema gordísimo. Y el problema es sencillamente que tenemos un déficit estructural de en torno a 18.000 millones año tras año y creciendo, ¿no?, porque las cuentas no le cuadran a este Gobierno. ¿Y por qué no le cuadran? Porque las cotizaciones son menores que los gastos en pensiones. ¿Y por qué las cotizaciones son menores? Sí, cada vez se está creando más empleo. Sencillamente porque los salarios en España son bajos y, en consecuencia, las cotizaciones son más bajas que en el pasado. El problema que tenemos en España es un problema de salarios y, en consecuencia, de cotizaciones y, en consecuencia, de déficit de la seguridad social debido a esto. Y no quiero extenderme, pero vamos, cogemos en este momento el mismo número de cotizantes que en el año 2011, ¿no?, y resulta que con el mismo número las cotizaciones hoy son menores. Y eso es el agujero que tenemos. Que es un agujero muy preocupante porque para cualquier jubilado el saber que 15.000 o 10.000, que este año 15.000 millones de euros hay que pedir de crédito al Tesoro para pagar la extra, eso es preocupante y por eso la gente ha salido a la calle. ¿Cuál es la solución del PP a este descuadre en ese agujero que tiene? Muy sencillito. Cortamos el gasto. Como los ingresos han bajado, cortamos el gasto. ¿Cómo lo cortamos? Recortando pensiones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con el 0,25 de revalorización, a pesar de que la inflación sea el 1,5, pues con el 0,25 ya tienen. Claro, tienen que para el año 2030, dice la AIREF, o sea, un organismo del Gobierno, independiente, pero bueno, del Gobierno, del Estado, en cualquier caso, se habrá perdido un 17% de poder adquisitivo por parte de las pensiones. ¿Y esto lo saben los pensionistas? Porque son realmente listos y saben que lo que les están vendiendo es una burra. Y por eso han salido a la calle. ¿Cómo se resuelve ese problema? Pues el problema se resuelve primero racionalizando gastos en la seguridad social, porque hay gastos que no tiene por qué pagar la seguridad social, como por ejemplo la nómina de los funcionarios de la seguridad social. No tiene por qué pagar la seguridad social las políticas de promoción del empleo en nuestro país, porque estas son políticas generales que tendrían que ir a los presupuestos generales. Bueno, que es que con eso, oye, se nos pueden ir 4.000 millones y pico de este agujero. ¿Qué más hay que hacer? Hombre, pues igual hay que poner ingresos complementarios y no tenemos que realmente reinventar la rueda, porque en muchos países, en momentos de estrés presupuestario de la seguridad social, se recurre a ingresos complementarios en forma de impuestos para complementar las cotizaciones. Esto es lo que nosotros decimos y lo que nosotros hemos planteado desde principios de enero, cuando ponemos encima de la mesa una solución, o sea, al problema. El problema tiene solución y como creemos que no hay que poner mayor imposición a los trabajadores y a las clases medias en España, que bastante tienen con lo que se les ha zurrado, ¿no?, durante los últimos 8, 9 años, hay que inventar nuevos impuestos. Y por eso nosotros planteamos, bueno, pues un impuesto a la banca, dado que le hemos dado 77.000 millones a la banca para su rescate, hombre, que devuelvan algo, que estamos hablando de una recaudación de 860 millones al año, ¿no?, que hasta el año 50 significaría 25.000 millones, pero es que se llevaron calentitos 77.000, ¿no? Y, en segundo lugar, un impuesto a las transacciones financieras para evitar que en nuestro país haya mucho flujo especulativo financiero.
Entre los dos se tapa el agujero por completo con todo lo que he dicho. Son medidas posibles, realistas, que se pueden llevar a la práctica. Una vez más, lo que hace falta es voluntad política. Pero bueno, en este caso, claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que el Gobierno se ha encontrado con los pensionistas en la calle, ¿no? Y cree que dando un regalito aquí, una dádiva por allá, en fin, para este año, pero con el 0,25 no se juega porque lo que seguimos conservando, la cosa se va a ir de rositas. Y probablemente no va a ser así. Gracias, Manuel. Begoña, cuando quieras. Bueno, creo que puedo añadir muy poco a lo que se ha dicho. Yo estoy de acuerdo con Alberto en que es una cuestión política, no es una cuestión económica, y depende de las preferencias que tenga la ciudadanía sobre si queremos un sistema de prestaciones público y sostenible. Lo que han dicho ambos en el tema de se puede financiar con impuestos y además no pasa nada. Yo en este sentido sí que vincularía una cosa. Cada vez que aparecen unas elecciones a la vista aparece la carrera por vender rebajas de impuestos. Entonces deberíamos ser muy conscientes de que el estado de bienestar lo pagamos todos con impuestos y a pesar de que a todos nos parece que pagamos mucho, pues tenemos la presión fiscal o una de las presiones fiscales más bajas de la Unión Europea. Por lo tanto, deberíamos tenerlo en cuenta. El estado de bienestar hay que pagarlo y tenemos que ser muy conscientes de ello. Y lo debe pagar todo el mundo, no solo efectivamente las clases medias o un determinado sector de la población. De todas maneras, yo creo que hay cuestiones más allá de la sostenibilidad vinculadas al envejecimiento, por poner alguna cosa diferente sobre la mesa, ¿no? Quizá algo con lo que la mayor parte no va a estar de acuerdo. Yo el tema de la edad de jubilación creo que hay que repensarlo. O sea, los 65 se puso en un momento donde la gente empezaba a trabajar mucho antes y la esperanza de vida era mucho más baja. Entonces, no estoy hablando de que ahora resulta que los trabajadores de la construcción tienen que estar hasta los 70. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay determinadas profesiones donde no pasa nada por estar a los 70 y tenemos determinados profesionales que quieren seguir trabajando. Entonces, eso yo creo que hay que pensarlo y todos deberíamos hacer el pensamiento de a qué edad empezó a trabajar mi padre y a qué edad he empezado a trabajar yo. Y hay una diferencia de 6-7 años como poco, si no llega a 10. Y más ahora, ¿no? Entonces, tenemos ahí un tema de que, bueno, pues la vida ha cambiado mucho, tanto la vida personal como la laboral. El estado de salud en el que se llega a los 65 años no es el mismo que cuando se puso esa edad de jubilación a los 65. Yo creo que ese tema hay que pensarlo. Hay un tema de género importante, que es cómo se tratan las interrupciones de carreras laborales. Entonces, ahora mismo da la sensación de que el sistema de pensiones está pensado para una familia donde el señor trabaja, la señora no, y el señor además ha trabajado toda su vida en la misma empresa. Entonces, nada que ver con las carreras que vamos a tener o que van a tener aquellos que nos jubilaremos dentro de 20, 30 o 40 años, con muchas interrupciones y con salarios más bajos, que ese es otro problema adicional. Entonces, hay que ver cómo se tiene en cuenta la interrupción de la carrera laboral. Yo creo que además hay que tener en cuenta que todo el tema de las pensiones hay que pensarlo en temas de que nos conduce a la pobreza. O sea, tener pensiones bajas aumenta la tasa de pobreza y eso es un problema importante. Lo voy a relacionar además con otra cuestión que sacó Alberto antes, que es el tema de que el trabajo ahora mismo no te garantiza la inclusión social y laboral. Y ese es un tema que también es un reto en el sentido de que hasta ahora el trabajo garantizaba que estabas fuera de la exclusión, que estabas fuera de la pobreza y ahora el trabajo, precisamente por los bajos salarios y por las interrupciones y las carreras muy entrada y salida del mercado de trabajo, nos lleva a que no garantiza, con lo que tenemos ahí otro tema vinculado. Gracias. Bueno, pues en este turno de réplica parece que vamos a tener un turno de réplica de verdad y voy a saltarme el turno que os habíamos mandado por correo electrónico para que Alberto le pueda explicar a Manuel... Sí. Sí, al final. Vale. Pues entonces, nada, seguimos. Manuel, vas tú. La pregunta que os tengo que realizar ahora es ¿qué medidas crees que se deberían adoptar para garantizar la viabilidad del sistema público? Yo aquí sé que se han estado escuchando una serie de propuestas en prensa, como el tema del impuesto a la banca o el tema de la financiación de las pensiones vía presupuestos generales del Estado, como se está haciendo ya con las pensiones no contributivas.
por aquello de que el Pacto de Toledo pues, no lo prohíbe, sino que dice que deberán financiarse preferentemente con cotizaciones, pero vamos, el tema de los impuestos no lo prohíbe en ningún caso. Entonces, ¿qué medidas crees que se deberían adoptar? Bueno, yo lo que creo es que, en primer lugar, lo que hay que hacer es cambiar la pauta de salarios en España, y en esa medida el problema de fondo se resolverá, que es unas cotizaciones bajas que corresponden con unos salarios bajos. Por lo tanto, pero claro, eso es parte de una solución que hay que ir trabajando y que difícilmente este Gobierno la va a impulsar, ¿no? Por lo tanto, solución completa al problema del descuadre es difícil con un Gobierno como el que tenemos en este momento por su reforma laboral. Lo siento, pero bueno, yo lo veo clarísimamente y creo que lo digo desde un punto de vista pues muy razonado y muy razonable, ¿no? En segundo lugar, la creación de empleo es parte de la solución. Cada año se están creando en torno a 500.000 de nuevos puestos de trabajo. Eso significa probablemente con cotizaciones bajas, pero esto significa pues en torno a 3.000 millones de solución, ¿no? que de agujero menos cada año. Pero claro, para un agujero como el que tenemos de 18.000, pues hacer la multiplicación. Necesitamos 6-7 años de que crezca año a año la deuda de la Seguridad Social. Claro, es que, quiero decir, 20.000 por 6 años, pues son 120.000 millones, no, 120.000 millones, sí, 120.000, ¿no? O sea, millones de mayor deuda. ¿Qué estamos haciendo? Tirando el balón para atrás para que los jóvenes todavía estén más fastidiados porque le estamos aumentando la deuda como le estamos aumentando. No es solución solo el empleo. Por lo tanto, siguiente elemento, antes lo he dicho, ¿no? Racionalicemos los gastos. Nos quitamos ahí 4.000 y 5.000 millones más de este déficit. Más, incrementemos los ingresos. Por ejemplo, los sindicatos consideran que destopar la cotización máxima. Nosotros pensamos que desde un punto de vista razonable, digamos, por ejemplo, de 45.000 euros a 60.000 euros, ¿no? Daría unos 1.000 millones más para tapar el agujero, ¿no? Y por último, como antes decía, el impuesto extraordinario a la banca, que por cierto, oye, si es que no es ninguna cosa estrambótica, es que David Cameron lo puso en marcha en Inglaterra y le hemos copiado directamente lo que allí hicieron, porque pensamos que además es una medida de estabilidad financiera estupenda. Sencillamente, y en esto no coincidimos con otras propuestas, se trataría de un impuesto que tiene como base el impuesto de sociedades de la banca, esa es su base tributaria, pero no se le hace un recargo, sino que se hace un impuesto aparte por un 8%. Y eso te da unos millones, 860 millones cada año. Antes os decía los 77.000 que les hemos dado, oye, pues que aporten al bien común, porque no sería un buen modo para ellos de relegitimarse a ojos del pueblo español, ¿no? Y por último, como os decía, el impuesto de transacciones financieras, que daría un resultado más o menos parecido. En definitiva, soluciones hay. Las soluciones son muy claras, ¿no? Las soluciones son bien posibles, ¿no? Y yo, la verdad, a pesar de lo que se está planteando en los presupuestos y tal, no pierdo la esperanza de que esta batalla, los pensionistas y los partidos que estamos intentando apoyar en esta dirección, no la ganemos. Yo no tengo claro que no la vamos a ganar. Yo creo que es posible que la ganemos en el futuro, pero lo que hay que hacer es persistir, a mi modo de ver. Gracias. Begoña, tus apreciaciones sobre las posibilidades que hay. La verdad es que un poco más puedo añadir, porque además me parece un tema muy complejo. No soy especialista en la materia, con lo que tampoco quiero irme muy allá. Coincido con lo que se ha dicho, con lo que ha dicho Manuel. El tema de las rebajas de cotización, por ejemplo, que está muy vinculado con el mercado de trabajo, es un tema en sí mismo, porque además todo el tema de bonificaciones, reducciones que se ha puesto en marcha durante los últimos años son medidas que además hay consenso académico en el sentido de los pocos consensos que puede haber en economía laboral, es de que las bonificaciones no crean empleo.
no crean empleo indefinido, no ayudan a crear empleo indefinido, la famosa tarifa plana tampoco ayuda a crear empleo autónomo. Por lo tanto, estamos rebajando las cotizaciones, además en un tema que va a ser muy difícil de volver atrás. O sea, ¿cómo le dices tú ahora a las empresas o a los autónomos, me da igual, que en lugar de pagar 50 euros durante 6 meses, no, que tienen que volver a la normalidad? Estamos en un tema de derechos adquiridos que va a ser complicadísimo de mover atrás y que se viene a ser unos 4.000 millones al año, con lo difícil que es estimar, porque entre el tema de las bonificaciones y las reducciones no hay manera de hacer buenas cuentas. Pero yo creo que las cotizaciones, el tema de tener un sistema de cotización serio es importante. Lo de las deducciones a grandes empresas en general también es otro tema en sí mismo. Hay algunos informes que señalan que pagan más impuestos las pymes que las grandes empresas. Además, con un tema que parece un chantaje detrás, ¿no? De no se le puede aumentar mucho los impuestos a las grandes empresas o a la banca o a las instituciones financieras, no da igual, porque no vaya a ser que se vayan. Entonces, yo creo que no se puede entrar en ese chantaje, absolutamente para nada. Y aquí también hay muy necesario un acuerdo a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, para evitar todo el tema que tiene que ver con paraísos fiscales, asumiendo que parte de las pensiones la van a pagar impuestos. Es otro tema en sí mismo, pero me parece gravísimo, ¿no?, que la Unión Europea no reconozca que determinados países son paraísos fiscales. Y ya no me estoy refiriendo ni a Malta ni a Luxemburgo, estamos hablando de Irlanda, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de países relativamente grandes, o de Austria. Porque si entramos en esta competencia de a ver quién baja más los impuestos para que se venga aquí la multinacional de turno, acabamos perdiendo todos. Entonces, el tema impositivo a mí me parece muy complejo. Las propuestas que hacéis me parecen muy razonables y creo que tenemos que tener mucha seriedad con este tema, con el tema impositivo. Me parece básico. Muchas gracias, Alberto. Cuando quieras. Vale. Manuel, cuando hablaba, o sea, la variable determinante en todo esto es el gasto en pensiones sobre el total del Producto Interior Bruto. Hemos cogido los números de la Seguridad Social, las mismas estimaciones de los incrementos del número de pensionistas y de la tasa de sustitución, que es, como sabéis, la pensión, la que entra al sistema en relación con la pensión del pensionista que sale del sistema por defunción. Y eso hay que ponerlo en relación con la tasa de crecimiento de la economía. Con una tasa de crecimiento de la economía del 1%, el gasto en pensiones se te iría en 2050 a un 19% en gasto público, en gasto en pensiones sobre el Producto Interior Bruto. Pero si el crecimiento de la economía fuera del 3%, el gasto en pensiones se te iría al 10,2% del Producto Interior Bruto, es decir, incluso menos que ahora. La economía española ha crecido en término medio 2,8 puntos entre 1975 y 2007, en términos reales. Hemos cogido un escenario intermedio, una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto de 1,9 puntos y el gasto en pensiones, algunos años más y algunos años menos, se te va a 14 puntos del PIB en 2050. Y eso es perfectamente asumible todos los años. Luego hay otra, aquí sí que hay discrepancias entre nuestras posiciones, porque tú aludes a la reforma del Partido Popular que afecta una parte al poder adquisitivo de las pensiones a través del índice de revalorización y otra parte a la cuantía de la pensión a través del factor de sostenibilidad. Pero la reforma del Partido Socialista de 2011 tiene un impacto mayor sobre la cuantía de la pensión vitalicia por la vía del incremento de la edad para el cálculo de la pensión y para el número de años que era necesario para lograr la cotización. De manera que es difícil que en este tema, si no planteamos también la derogación de esa reforma de 2011, que tampoco pasa nada, se hizo en un momento impuesta por Bruselas y yo creo que es el momento de revertirla, pues difícilmente podemos llegar a acuerdos, porque esa sí tiene un impacto mayor sobre la cuantía de la pensión vitalicia de la pensión vitalicia de los pensionistas a lo largo de toda su vida. Sabes de estudios que lo estiman así, entre ellos la IREF y externos. De manera que ¿se puede financiar? Sí, se puede financiar, destopando las pensiones máximas. Ahora, en estos momentos, una persona que ingresa 3.500 euros al mes
cotiza lo mismo que una persona que ingresa 35.000 euros al mes por trabajo por cuenta ajena. Eso se puede destopar y si no se incrementa la pensión máxima en la misma proporción, se pueden llegar a obtener ingresos de en torno a 0,7 puntos del Producto Interior Bruto, según estimaciones de los sindicatos. La eliminación de las reducciones y bonificaciones a la seguridad social, es decir, las políticas activas de empleo financiadas a la base de la cotización social, son 0,3 puntos del Producto Interior Bruto. La lucha contra la precariedad y una mayor estabilización del empleo y la recuperación de los niveles salariales a los niveles previos a la crisis nos llevaría a casi 0,7 puntos del Producto Interior Bruto. Y lo que queda para esa brecha que decía de 2 puntos del Producto Interior Bruto que necesitamos financiar son apenas 0,8 puntos de producto, que teniendo en cuenta que el gasto fiscal, los ingresos fiscales en España con respecto al Producto Interior Bruto están en términos a 8 puntos, es decir, que ingresamos entre 80.000 y 90.000 millones de euros menos que el resto de Europa en términos fiscales, que era una de las variables a las que se refería Begoña, hay margen más que suficiente para pagar las pensiones, para recuperar los hospitales, para recuperar los docentes y la educación y para volver y para tratar de dignificar este país que se ha visto empobrecido y maltratado en los últimos años. Gracias. ¿Puedo responder? Sí, no os preocupéis. En teoría acabamos de acabar los 5 bloques, entonces, bueno, habíamos dicho que teníais un tiempo ahora para rematar. Si hacéis las intervenciones breves, si queréis hacemos 2 rondas, pero también recuerdo a todo el mundo que a las 9:30 deberíamos estar desalojando. Entonces, intentaremos aprovechar el tiempo que nos queda lo máximo posible. Dame 30 segundos para decir, querido Alberto, yo creo que no conviene desviar los tiros. En este momento hay 2 problemas básicos, y no lo digo yo, lo dicen los pensionistas, ¿no? Uno es que, oiga, el 0,25 no puede ser, punto 1. Por lo tanto, revalorización con el IPC. Y eso es así. Y por lo tanto, a por ello. Y el segundo, hay cada año un déficit estructural que hay que resolver. No me vengas con problemas de que si las bases, que si el momento de jubilación, que si tal y que si cual. Hablaremos de estas cuestiones cuando resolvamos los problemas fundamentales. Pero lo que suele ocurrir algunas veces es que algunos realmente, por querer abarcarlo todo, hierran el tiro y no resolvemos los problemas. Y lo que hay que hacer en este momento es resolver esos problemas. Vale, bien. Si yo no desvío, si yo no trato de abarcarlo todo, sí. Pero no creo que si pensamos que las reivindicaciones de los pensionistas en estos momentos son solo por el 0,25, yo creo que sí que erramos el tiro. Solo hace falta. Yo estuve la semana pasada en Bilbao, reunido con pensionistas del País Vasco, y desde luego evidentemente el foco lo ponen en el 0,25, pero las reivindicaciones son mucho más amplias que eso. Y tener en cuenta y tratar de resolver un problema en el presente, pero sin enfrentar lo que se viene a futuro, me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Estamos en el momento, yo ahora te dejo, estamos en el momento en el que podemos enfrentar los distintos problemas a los que se van a enfrentar, no solo porque el problema no es para los pensionistas actuales, el problema es para toda una generación de jóvenes que están desconfiando de la posibilidad de cobrar una pensión en el futuro, que están viendo que al tener que cotizar durante 25 años con las carreras laborales que tienen ante sí, se encuentran con que la viabilidad de cobrar una pensión digna en el futuro es prácticamente nula. Cuando Mariano Rajoy plantea que hay que hacerse un plan de pensiones privado, no lo está dirigiendo a la mayor parte del auditorio que es de edad provecta, sino se está dirigiendo precisamente a esos jóvenes para tratar de deslegitimar cualquier
entendimiento intergeneracional en la reivindicación de las pensiones. Y creo que el problema de los pensionistas enfrenta perfectamente y es transversal a todos los problemas que tiene esta sociedad, porque pasa desde el mercado de trabajo hasta la situación de las clases pasivas, incluyendo elementos sangrantes como es el de la mujer, tanto en el mercado de trabajo con su repercusión posterior con las pensiones, y acaban de sacarme otra vez tarjeta roja. Yo no voy a responder, ya le he dicho lo que pensaba. Bueno, pues si queréis, tenemos hasta y medias. Podemos coger en estos momentos un par de preguntas del público. Yo dos puntos voy a poner sobre lo que estuve oyendo, que siempre pienso en eso. Hay otras muchas cosas que me gustaría decir, pero no hay tiempo. Una, sí, que trabajen los abuelos hasta los 70 o más y los hijos y los nietos parados, e incluso con carreras terminadas de 30 a 35 o 36 o 37 años. Eso por un lado, con el respeto a trabajar muchos años. Y otra cosa que yo pienso cada vez que lo oigo, con eso de que somos una población envejecida. No, claro, en España somos muy listos, sobre todo los que nos administran nuestros bienes. Estudiamos los jóvenes, los preparamos muy bien, especialmente sobre los me sale la palabra, los que estudian las ciencias. Entonces, cuando los tenemos bien preparaditos, los echamos fuera, que vayan a pagar las pensiones a otros países, y aquí quedamos los viejos. Y luego, pues, y hablo con conocimiento de causa, porque yo tengo dos nietos, que uno tiene 36 años y está en casa de sus padres, y el otro lo tuve yo 3 años y medio en Gijón. Ese tiene trabajo que se puede ya independizar, y el otro, los dos estaban independizados hasta que los poderes fácticos hicieron la crisis, porque no viene de ninguna parte, la hacen cuando les da la gana y hacen con nosotros lo que quieren, y ya, gracias. Sí. Si queréis responder o pasamos. Bueno, yo es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, por eso he aplaudido. Pues Otra, casi, si me permites, por alusiones con el tema vale, de la edad de sí, jubilación. por supuesto. Si fuera cierto que saliendo más personas de más edad se contratara más jóvenes, yo estaría de acuerdo con eso, pero no es cierto. Desafortunadamente estamos en un país donde las tasas de empleo, tanto de los mayores de 45 como de los menores de 30, son muy bajas. Entonces, no se consigue crear empleo para los jóvenes, desafortunadamente, no se consigue crear empleo para los jóvenes sacando a los mayores del mercado de trabajo. Entonces, es un problema de mercado de trabajo mucho más grave que sacar a unos para entrar a otros. Y tenemos ejemplos de países donde las tasas de empleo son altas para todo el mundo. En España, desafortunadamente, porque sería una solución relativamente sencilla, no se crea empleo para los jóvenes sacando a los mayores del mercado de trabajo. Entonces, insisto, no se trata de obligar a la gente a que esté en los 70, menos en sectores donde el esfuerzo físico es muy elevado. Pero hay sectores donde la gente puede seguir trabajando, la universidad es un ejemplo, y hay gente que quiere seguir trabajando. Entonces, en la universidad, que haya profesores de más de 70 años no es lo que está impidiendo que entren profesores jóvenes a trabajar. Es otro problema. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Yo quería haceros una pregunta. Desde la mesa se hicieron constantes alusiones al mercado laboral de países europeos, y no me refiero a países como, no sé, Dinamarca o Noruega, que tienen unas poblaciones muy pequeñas, y yo creo que la estructura es completamente incomparable. Pero sí se ha hablado de Francia y Alemania, que evidentemente está en una situación totalmente distinta a la nuestra. Pero yo, desde mi modesto punto de vista, existe polarización en el mercado laboral, tanto en Alemania como en Francia. Por ejemplo, en Alemania es cierto que la productividad en los años 90 era menor, inferior después de la aplicación de la Agenda de 2010, pero también es verdad que los trabajadores alemanes, por lo menos de la Alemania occidental, estaban mucho más protegidos en los años 90 y gozaban de unas mejores condiciones laborales en general que en la actualidad, porque en Alemania sí que existe, lamentablemente, una polarización del mercado de trabajo en la actualidad. En Francia, por ejemplo, hoy aparecía quién fue el candidato de la socialdemocracia francesa, Benoît Hamon,
hablando de la reforma laboral que va a poner en marcha Macron. Entonces, lo que da la sensación es que los mercados laborales de Europa también se están españolizando, por decirlo de alguna manera, y también se están polarizando, aunque, insisto, la situación de Alemania no es comparable. Y después, otra pregunta. Coincidiremos todos, claro, con lo que habéis dicho de que es fundamental cambiar la estructura productiva del país, pero aunque eso fuera así y alguien lo llevara a cabo, va a haber un periodo de tiempo en el que los trabajadores no van a estar adaptados y no sé, ¿qué vamos a hacer con todos aquellos? Y los que vivimos en barrios los conocemos, gente que está fuera de la educación, fuera del mercado de trabajo, sin ninguna especialización, sin ninguna posibilidad de mejora. ¿Y qué pensáis de propuestas, por ejemplo, como el trabajo garantizado? Hablaba Manu del tema del impuesto a la banca y yo lo voy a traducir en unas cifras orientativas para respetar. Conste que yo no soy economista, soy un buen maquinista o fui un buen maquinista de ferrocarril nada más. Pero quiero hacer referencia a unas cifras relativas a lo que antes decía Manu y que aclararán seguramente un poco la exposición que hizo Manu referente a eso y la intención del Partido Socialista Obrero Español en cuanto al establecimiento del impuesto a la banca. 700 millones de euros es la retribución anual conjunta del millar de directivos de la banca mejor pagados de España. Esto me estoy refiriendo a 2013, junio del 2013. El ejecutivo con mayor retribución gana 100 veces más que el presidente del gobierno o el equivalente a 329 maestros. 329 maestros, un ejecutivo. El ejecutivo de la banca mejor pagado en España. Gana igual que 329 maestros. Y no me canso de repetirlo. Punto y seguido. La limitación de los bonus de los ejecutivos y las iniciativas para dar más poder a los accionistas toman fuerza en muchos países, pero no en España. Quiere decirse que la propuesta que hizo Manu, en nombre del PSOE, y por eso está aquí, es una propuesta correcta y muy viable. Sin embargo, hay que tener en cuenta un artículo que escribió el lunes 2 de abril de 2018... Disculpe, un momento. Perdón. Tenemos hasta y media, quedan 3 minutos y hay otra pregunta todavía por coger. Entonces, le pediría, por favor, si puede concretar. Sí, no, está concretado. Quería dar esta referencia, pero yo quiero hacerle una salvedad a Manu. En Gijón, el Partido Socialista Obrero Español, durante 36 años, fue socialista. Y este barrio, donde está este local y donde estáis ahora dando esta conferencia, fue constantemente leal al Partido Socialista Obrero Español en todas las elecciones. Pero ya no es el bastión, ya no quedan barrios en Gijón que voten claramente al Partido Socialista, que sea mayoritario el Partido Socialista Obrero Español. Y para hacer propuestas hay que tener una perspectiva de gobierno, sobre todo para ejecutarlas. Y el Partido Socialista la tiene. Espero que el comportamiento de los dirigentes sea consecuente. Muchas gracias. Sí, se oye, ¿no? Sí, son dos cuestiones. Además, una que es el tema de mi trabajo de fin de carrera. Y quería preguntarle sobre su opinión, sobre todo desde el punto de vista del mercado de trabajo, que es uno que tampoco me fijé demasiado, que es el tema de la dualidad en el impuesto de renta. Que vemos que las rentas del trabajo sí tributan de forma progresiva, pero en cambio las rentas del capital se escapan a la progresividad de una manera salvaje y además yo estoy viendo que está alejado del mercado del debate académico bastante alejado, pero el debate político totalmente alejado. Y era su opinión sobre el tema en general y sobre todo impactos en el mercado de trabajo, positivos, negativos. Y luego la segunda cuestión, que el tema de la flexiseguridad, ¿eso es algo positivo? ¿Lo ven bien? ¿O puede ser un desastre peor tal? Gracias. En España hemos avanzado mucho en flexi y nos hemos olvidado de la seguridad, por lo tanto somos casi la mitad de vanguardia en la de esto. Yo creo que la flexiseguridad, la ventaja que tiene es que traslada la seguridad al ámbito de la ciudadanía y no de la participación en el mercado de trabajo. De manera que la participación en el mercado de trabajo te garantiza
unos determinados niveles de renta, pero la salida del mercado de trabajo también te sigue manteniendo esos determinados niveles de renta. Y la otra pregunta es, la cuestión es evidente, quiero decirte, la desigualdad en la tributación entre rentas del capital y rentas del trabajo hace que sea uno de los ámbitos, yo creo que ahí nadie estará en desacuerdo en la mesa, sobre el que hay que necesariamente intervenir, ¿no? Y solo una cosa a la compañera que está allí. La polarización no es solo una característica de los mercados de trabajo, del mercado de trabajo español, como tú decías, sino que se está extendiendo en Europa, porque precisamente los trabajos intermedios son los más fácilmente sustituibles por maquinaria, y es lo que está produciendo el que se esté produciendo una polarización entre trabajos de alta cualificación y alta y elevada remuneración y trabajos de baja cualificación y remuneración baja. Pero es una tendencia producto del cambio tecnológico que estamos viviendo y que se está acelerando e intensificando en los últimos tiempos. Yo una intervención muy breve, simplemente para señalar que importar propuestas de otros países resulta muy complicado. O sea, todos los países tienen problemas de mercado de trabajo, unos más graves, otros menos graves. En Alemania y Francia, que eran los países que, pues en Alemania hicieron unas reformas durante los 90 muy fuertes, las reformas Hartz o algo así, creo que se llaman. El tema de los mini-jobs, pues que también en su momento se planteó como importación, pues no deja de ser precariedad o empleo precario. Entonces yo diría que, y vuelvo a decir, es básico estudiar muy claramente y llegar a un acuerdo sobre cuál es el diagnóstico del mercado de trabajo de la economía española y tratar de importarlas, pero teniendo en cuenta el contexto en el que trabajamos. O sea, no somos alemanes, no somos franceses, no somos daneses, somos españoles. Entonces, eso nos lleva a que nos comportemos de una determinada manera. Y en ciencias sociales estamos trabajando con personas, con lo que es muy difícil predecir comportamientos. De ahí que sea muy complejo importar propuestas que pueden tener éxito en un país y aquí no, o al revés. Sí. Bueno, yo la verdad es que con respecto a esta pregunta y reflexión que hacías tú, tengo una posición un pelín diferente o complementaria de las que se han dicho hasta ahora, ¿no? Yo creo que hay también un problema político importante, tanto en Francia como en Alemania. En Alemania en concreto, Schröder, con su tercera vía, y yo creo que, y con sus grandes coaliciones, ¿no? Yo creo que introdujo elementos de flexibilidad que no son buenos. Y eso se está notando. No mucho, porque Alemania tiene mucha resistencia, ¿no?, desde el punto de vista del poder que tienen los trabajadores en Alemania, pero algo de esto sí claro que hay. Francia ya no quiero ni hablar, o sea, de lo que puede significar, o sea, un Macron, ¿no?, desde el punto de vista del destrozo que puede ocasionar en el mercado de trabajo, ¿no? Por lo tanto, también es un factor político. Y yo creo que realmente se trata de evitarlo. Y por eso yo creo que parte de lo que hemos estado hablando hoy es cómo evitar eso, ¿no?, cómo cambiar esa ola, ¿no? Esto está muy relacionado, por cierto, con lo que decías tú, que hablabas de que el comportamiento de los dirigentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo es que creo que realmente ser socialdemócrata hoy significa ponerse firme frente al capital, porque el capital se ha venido para arriba, Y los socialistas, que somos reformistas, que no queremos hacer una revolución, que queremos hacer reformas, pero que realmente sean de verdad, tenemos que en este momento ponernos firmes y ponerles firmes. Esto no significa no dialogar, por supuesto que hay que dialogar. Esto no significa que no hay que sentarse, por supuesto que hay que sentarse. Pero sobre todo, nosotros tenemos que defender el bien común y hacer ver a la gente, que tiene mucha razón, que justicia social y democracia pueden ir juntos. Y eso es parte de lo que nosotros pensamos y de lo que queremos hacer. Y por último, con respecto a lo que se planteaba respecto a las rentas del trabajo y capital, tienes toda la razón. De hecho, yo creo que hay que ir pensando ya en cómo tienen que converger las rentas del ahorro y las rentas del trabajo en el IRPF, de modo que haya una convergencia de tipos, porque no es de recibo que las rentas del ahorro se graben menos que las del trabajo. No será de un día para otro, pero sobre todo y más importante, en una sociedad en la cual vamos a tener robots conviviendo con nosotros dentro de 10 años, dentro de 15 años en nuestro puesto de trabajo. Y vamos a tener ese tipo de compañero, ¿no? Y vamos a ver cómo parte del trabajo asalariado se convierte en redundante
Eso es parte de lo que tenemos por delante. ¿Quién va a financiar las sociedades? ¿Quién va a financiar el bienestar? Y la respuesta se llama riqueza. Riqueza porque nunca ha habido la acumulación de riqueza que en este momento se está viendo. Porque en este momento 8 personas en el mundo tienen tanta riqueza como 3.600 millones de personas. Esa es la situación. Y la riqueza se está acumulando. Y yo no digo otra vez que esto haya que hacerlo en plan salvaje y cruzando autobuses en la carretera, pero que la riqueza tiene que en el futuro tendrá que pagar muchísima más factura de la que está pagando para que el contrato social que tengamos en la sociedad sea digno y sea justo y haya justicia social. Esto es evidente, eso es parte del futuro. Bueno, yo con esto ya dejamos cerrado el acto porque estamos hablando de mercado laboral y tenemos personas trabajando y esperando para que salgamos. O sea, no estamos dando muy buena imagen. Tengo una compañera al fondo con unas hojas para los que queráis, pues podéis hacer socios de la cultural y colaborar para que podamos seguir realizando ese tipo de actos. Muchas gracias a todos.